ya lo he visto, tío, ya lo he visto. Yo lo estoy viendo ya en el portátil, ¿eh? ¿Me oyes bien? Problemas, ¿no? En el portátil lo estoy viendo. Pues, ¿presentas algo? Vale. Vale. A darle caña, venga. Espera un momentito. Ahí. Ya está. Vaya principio totalmente fake. Vale, ¿tú te estás viendo? Sí. Ya te estás viendo, ¿no? Sí. Vale, guay. Es que digo, mira, como ya hemos empezado un poquito tarde, digo directamente, en vez de poner el principio, digo así, a lo bestia. Lo que pasa es que como tengo aquí cada cosa llama a su cosa. Vale. Hola público, ¿qué tal estáis todos? Aquí os traigo a David. Que Hola chicos. Seguro que muchos le conocéis. A ver, vamos por aquí. Vamos por aquí. Aquí te pongo el Streamlabs y por aquí los comentarios. Os voy a ir saludando y empezamos porque hay muchas cosas de las que hablar. ¿Has visto? He puesto ahí a David con su perrete y yo con el mío, para que veáis. Pasa que pasé correcto. Yo tenía que haber puesto dos muñequitos y a ti otros dos muñequitos. Que los dos vamos con perros duplicados del mismo modelo. Bueno, os voy a saludar así un poquito rápidamente. Hola Batgirl, Gotan, Batgirl de Gotan. Hola Dalmira Marín, hola Eddie Couri, hola Manuel Rono Marín, hola Romina Castellez y hola Paula M, hola Mijail R y hola Enrique Herrero. Hoy no voy a poder leer mucho, ya os aviso que estamos a muchas cosas, tenemos mucho de lo que hablar. Hola Mauro Camaño, hola Romina Castañez y hola Estrella León López y hola Ricardo MP. Y hola Ángeles Ocaña. Bueno, si me podéis confirmar todos que se nos oye igual a los dos, que se oye todo bien. Sí. Vale. Hola Iván. Pues estupendo. O sea, si veis que uno, por ejemplo... Iván, que ya te he saludado. O sea, que no querrás protagonismo. Sí, no, bueno, la cosa es que se nos oiga a los dos por igual, ¿vale? Porque a veces que puede ser muy incómodo que uno se oiga más alto que el otro y eso, entonces que se nos oiga a la misma altura y eso, ¿vale?
Sí, bueno, pero eso es porque está hablando por un móvil. Eso no tiene, a no ser que utilizas un micrófono, pero está por móvil, pues suena a móvil. Hola, Piguan. Pero se oye más, chicos. Sí. Sí, no, que estaba diciendo que se te oye como enlatado. Vale. Pero que es eso, que es cosa de que no estás usando un micrófono y ya está. Voy a ver si puedo en un momento. Si les vas comentando alguna cosilla, ¿vale? A ver si puedo conseguir un momento. Ah, vale. ¿Te parece? Vale, pues venga, yo voy a ir arrancando de lo que vamos a hablar. ¿Tiene eco? Eco. ¿Qué tiene eco? Se escucha con eco. A ver cómo puedo solucionar el eco. Si tengo aquí el sonido quitado. Espérate, porque esto creo que... A ver. Creo que lo voy a poder solucionar así. ¿Quién se oye con eco, él o yo? Vale, entonces ya sé cómo solucionarlo. Va a ser bajando aquí. A ver, habla un poquito para que me confirmen que ya no se te oye con eco. Se oye bien ahora, chicos, y lo siento, pero aquí no tengo cascos. Disculpad, pero no llevo. Bueno, no, se te oye bien. Otra cosa es que se te oiga con la calidad de un micro. Vale, sí. Entonces ya sé. Es que es eso. Las pistas de audio se las tenía duplicadas. Ya está solucionado. Vale, pues hoy vamos a hablar del tema del dominio. Y hola Rodrigo Montiel y Manuel Ruano y todos los demás y Cristina Park. Pues a ver, voy a ir sacando por aquí. Vale. Yo voy a ir un poquito aquí mirando la chuleta que tengo de las cosas que David me comentó. Varios puntos que le parecen interesantes. Uno de ellos se te olvidó, pero creo que me lo dijiste por WhatsApp. Que ese creo que también me lo apunta por aquí. Que era el tema de las típicas afirmaciones que hace un poco la gente, ¿no? Así un poquito, pues cuando vas a hablar con algún propietario o lo que sea y te dice... oye, mira, mi perro dominante por no sé qué, ¿no? Supongo que me dijiste... que te parecía interesante hablar de eso, ¿no? Alguna anécdota también, o sea que podemos meter ya no solo ahora que vamos a iniciarnos por el aspecto técnico, sino por también contar alguna anécdota de decir de, pues mira, las típicas cosas que dice la gente que piensa que es dominio y lo mismo no tiene nada que ver. Por ejemplo, mi perro se hace pis porque me quiere dominar el sofá. Pues dice, pues evidentemente es una gilipollez, ¿no? Pues anécdotas de la vida. No, que me suena a mí que... Pasan con cierta frecuencia. Claro. ¿Hay algún punto ahí para tocar de dominancia si es intraespecífica, diferenciar de perros abusones y demás? Sí. Pero en el tema un poco de lo que dices tú de anécdotas, eso nos ha pasado a cualquier profesional, que la gente, por desgracia, como el concepto de dominancia se vende como muy simplista y es lo que cala en la población, pues bueno, a la mínima le otorgan al perro la característica de dominante. Claro. Lo cual, pues bueno, yo en cliente siempre digo lo mismo, yo en cliente no hablo de dominancia, lo reservo para mis conocimientos de cuando estudio y tal, tenerlo como algo que existe, y si se habla en un ámbito más técnico, pero bueno, en cliente no lo suelo utilizar para nada. Pero la gente a la mínima de cambio le atribuye a dominancia, de hecho muchas veces con perros agresivos concretamente, y eso es uno de los grandes errores que sí que creo que sería conveniente aclarar. Claro, por eso en primer lugar vamos a hablar más del aspecto científico, de qué es, y en el momento en el que sabemos qué es, sabemos que no es, ¿no? Entonces decir, en el momento en el que ya tienes una serie de definiciones claras, ¿no? Que sabes qué es concretamente, pues evidentemente todo lo demás, pues eso, no es un portaaviones, por ejemplo. Bueno, pues a ver, yo en un principio pues voy a comentar algunos puntos y luego tú si quieres apuntas otros que te vengan a la cabeza o que más o menos tal. Yo me voy a remitir un poquito a las cuestiones más técnicas,
¿vale? Sí. A cuestiones más técnicas, de definiciones más etológicas de qué es, de cómo se ha definido, porque al fin y al cabo lo que hay que entender es que esto es un consenso que se supone que tienen, como decía por ejemplo Karen Overall. El problema que tenemos es, por ejemplo, cuando estás haciéndole una cirugía a un perro, por ejemplo, estás ahí tal, y entonces tú necesitas decir, oye, mira, ahí tienes tal vena, que se llama de este modo específico, ten cuidado, y aparta la otra vena, y entonces tú le das unos nombres muy concretos. Tú dices, eso es lo que necesitamos para también el conductismo, o sea, para el comportamiento, ¿no? Para decir, necesitamos poder decir esto es dominio, esto no es dominio, con precisión. Esa es un poquito la historia, porque si no, como ha pasado con el dominio, al final se convierte en un conto chino que donde metemos todo, donde metemos cualquier comportamiento, ¿no? Entonces, en un principio, tendría para que podamos hablar de dominio tiene que haber una serie de características. Una de ellas, digamos que de las más importantes, pues va a ser que tiene que haber una relación asimétrica. Por tanto, siempre tiene que haber un animal que esté sobre otro, lo que se llama el rol de dominancia y sumisión. Entonces, eso es una simetría. No puede, si ya están dos animales en igual, pues evidentemente no estaríamos hablando de una relación asimétrica, ¿no? Para eso tiene que haber un acuerdo tácito en esa relación que se está dando en esa simetría. Por tanto, ha tenido que haber una serie de experiencias previas para que esos animales, pues de algún modo, pues acuerden, yo mando, tú no mandas. Y entonces el otro dice, yo no mando, y entonces el otro dice, pues yo sí, pues ya está. Entonces es un acuerdo tácito, ¿no? Tiene que ser consistente en el tiempo, que también sería otra característica importante. Entonces, acuerdo entre esos dos animales, hasta que no haya algo que cambie esa relación, pues tiene que haber tiene que ser consistente. Por tanto, puede ser medible desde un punto de vista científico. Es decir, tiene que ocurrir una serie de cosas que puedan predecir, que para eso también está la ciencia, ¿no? Para poder predecir. Entonces, y otra cosa es que el término debería reservarse para describir relaciones competitivas por pares. Entonces, tiene que haber, pues eso, igual, son dos individuos en los que tienen una serie de relaciones en las que están compitiendo por recursos o por lo que sea, y pues tendría que ser una descripción técnica de qué está sucediendo en esa relación entre ambos. Si quieres ir comentando algo, ahora esa sería un poquito la parte más así de qué es, y ahora voy a ir a qué no es. Entonces, si quieres apuntar algo. Pues sí que quiero ahondar un poquito en lo que has dicho tú de consistencia, eso es algo que me resulta muy interesante. Bueno, no a mí, considero que es realmente interesante desde el punto de vista de que se habla de las jerarquías variables, ¿no? Cuando se habla de jerarquía de la dominancia, hay gente que dice, esto es súper variable porque un día puede ser uno, a los 3 días otro, y no, o sea, yo no lo veo así para nada, justamente por lo que dices tú. Si no tiene una cierta consistencia, no tiene ningún sentido. Porque claro, si la jerarquía la entendemos como una forma de limitar los conflictos o de resolverlos de una forma más... la función de la jerarquía como una forma de resolver esos conflictos siempre que se pueda sin agresión como tal o con ritualización, ¿vale? De la forma más ley posible, pues si es variable no tiene esa función, porque entonces es mucho más probable que hayan leches, hablando en plata. Entonces, cuando se habla de jerarquía variable, normalmente hay malentendido, bajo mi punto de vista y bajo mi forma de entenderlo, porque la gente, cuando ve que hay una pequeña trifulca y que uno gana, ya le atribuye que enseguida que es el dominante, lo cual no tiene ni pies ni cabeza, porque todo el tema social, la estructura social es mucho más compleja, como lo es todo en el mundo de los perros. O sea, no podemos ver que cualquier conflicto es para determinar en qué posición está cada uno dentro de la organización social. Porque a lo mejor simplemente uno está cansado, el otro va, le dice algo
a este le molesta y se lo explica. Pero es que eso no tiene que ver con la dominancia. Claro. Eso es más poner límites sociales, o podríamos hablar de enfado, de la emoción del enfado, decir, déjame en paz, hijo mío, que estoy descansando. Entonces, claro, la gente ve eso y dice, no, el que se lo ha explicado el otro ya es el dominante. Y luego ven en otro momento que hay un recurso ahí en medio, que ahora hablaremos mejor del recurso, del tema de recurso, de acceder al recurso o de tener el recurso, que considero que es muy importante esa diferencia. Y entonces ven que ocurre lo contrario, que es el otro el que le gruñe, y entonces se va el que anteriormente había gruñido y había ganado esa trifulca. Y entonces ya se habla de jerarquía variable. Pero porque se están viendo cosas que realmente no tienen por qué indicar que hay una relación de dominancia. Simplemente es que la estructura social es más compleja, influyen muchas más cosas y no determina un momento puntual. A partir de ahí, eso no nos debería llevar a poder definir cuál es la estructura social en ese grupo, solo evaluando un momento en concreto. Entonces, resumiendo, la jerarquía variable no tiene ningún sentido. Tiene que haber una cierta consistencia. Si no, una estructura social no sería una estructura social. Claro. No tendría ningún carácter de solidez. Claro, en este caso, de todos modos, lo que hay que apuntar es la diferencia que hay entre los lobos y los perros. Porque en un principio la dominancia, cuando se habla, las puntualizaciones que yo estoy dando son desde el punto de vista etológico para cualquier animal. Pero es que un perro no es cualquier animal. Un perro, un perro es un perro y un lobo es un lobo. Por tanto, esa linealidad sí es más normal, que también está compuesta de muchos matices, porque la vida el comportamiento social del lobo es mucho más complejo de lo que se ha dicho siempre. Pero en todo caso estamos hablando de perros. Y esa es la historia, porque ahora llegaremos a cómo se estructura la vida social del perro, porque es mucho más compleja de lo que la gente normalmente piensa. Porque yo siempre digo lo mismo, digo, ¿cómo cojones se te ocurre decir que un perro está siendo dominante en el parque, por ejemplo, si eso es un concepto que tiene que ver con una estructuración social, y tu perro se va a ir a tu casa? Por tanto, tu perro tiene su familia y el otro perro tiene su familia. ¿Por qué cojones va a arriesgar su salud en un combate cuando el perro ya tiene sus recursos asegurados, tiene su alimento en casa y por tanto, desde un punto de vista homeostático, todas sus necesidades endógenas están cubiertas? Por tanto, no hay una motivación por la cual, por ejemplo, el perro tenga un hambre que te cagas, como para que diga, es que tengo que imponerme por cojones porque me muero de hambre o cualquier cosa así. Como en todo caso, pues dos perros salvajes de la India, por ejemplo, podrían verse obligados a tener relaciones de abuso forzadas precisamente por hambre o por sexo, por lo que sea, y aún así, ni siquiera desde un punto de vista etológico son animales que se estructuren como los lobos, porque ya son perros, ya sus comportamientos estructurales han cambiado tan rígidos como, tan parecidos a lo de los lobos, ¿no? Pero bueno, que por eso digo que es importante el tema de, ahora enseñaré de todo modo vídeos y cosas así, para que se vea. Por ejemplo, tengo un vídeo que he grabado esta mañana donde se ve eso que acabas de comentar. O sea, un perro que está teniendo un comportamiento agresivo porque está muy motivado para proteger el espacio de su dueña, porque a la dueña la percibe como un recurso, mientras que en otros momentos el perro cambia ese rol cuando se siente en una posición más vulnerable. Entonces, cualquiera podría ver eso y decir, ah, mira, ahora es dominante. Ah, no, ahora es sumiso. Ahora es dominante. Y dices, a ver, estamos hablando de que en un minuto, ¿sabes? En un minuto un perro de repente está cambiando su papel social. ¿No crees que eso suena a gilipolle gorda, ¿sabes? Pero ahí hay alguna cosa para comentar. Bueno, hay muchas cosas para comentar, pero lo haremos a lo largo del vídeo con calma. Pero sobre el tema de esto que es tan variable, pues al fin y al cabo sí que puede haber, bajo mi punto de vista, mi entendimiento, una cierta variabilidad en la estructura social, pero no desde luego en unos minutos, en unas horas o en unos días. Podría ser... Sí, claro, puede haber rotaciones jerárquicas, para eso está la violencia.
a lo largo por ejemplo. Y argumentadas con cabeza, es decir, a lo mejor entra otro perro en el grupo y bueno, y a lo mejor el otro está más viejito, el típico ejemplo que se pone, pero yo considero que eso se ve muy claro, ¿no? Claro. Y puede ver que el nuevo perro vaya bien. Claro, lo ve como competencia y puede ir a destruirlo. Sí, pero eso es puntual y pasado un tiempo. Y cuando ese nuevo perro entre en el grupo y se establezca esa estructura nueva, perdurará un tiempo. No va a ir rotando permanentemente. Eso es lo que quería apuntar. Por eso te decía que detrás de eso lo que nos encontramos son motivadores de conducta que muchas veces se relacionan con un propio impulso que puede ser fisiológico. Por ejemplo, que el animal esté muy motivado a conseguir un recurso, pues por ejemplo porque es primavera y pues yo qué sé, le ha subido la testosterona arriba o lo que sea, y está como más motivado pues para lograr algo, por ejemplo. Pero lo mismo al día siguiente, pues está más como diciendo estoy más pachorrón hoy y ya no lo hace. Por tanto no estamos hablando de un rasgo de comportamiento. Estamos hablando de que el perro tiene motivadores y esos motivadores le pueden llevar un día a probar a ver si suena la campana, y eso lo que va a crear son experiencias, y en base a esas experiencias, como son animales sociales, van a decir yo ayer te toqué los cojones, tú me diste 2 hostias y ya no me apetece, ¿ves? Ya tú por allí, yo por allí, que veo que no te dejas. Pero ¿qué pasa? Que si yo te he ganado, o sea, yo cojo, te toco y tengo una relación abusiva contigo, que de eso también tengo algún vídeo por ahí, el perro se da cuenta por esa pulsión, por ese impulso de que como es más grande o porque es más apabullador o lo que sea, ve que consigue que otros van cediendo y entonces dice pues para mí, y entonces se va acostumbrando a tener un comportamiento antisocial, o sea, un comportamiento fuera del equilibrio social, fuera de lo que sería propiamente, o sea, socialmente adecuado, que es antisocial, porque no está viendo otros individuos en el grupo que le digan tronco, te estás pasando, ¿sabes? Hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Ya estás abusando de mí, yo me voy a defender, que es lo que muchas veces vemos en los parques, del perro abusón, que se acostumbra a abusar de otros perros, porque todavía ninguno, o en los colegios, porque todavía ninguno le ha cantado las 40. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, si tú tienes un niño que le hacen bullying, eso no quiere decir que al niño que le hacen bullying cuando vaya a llegar a casa le vaya a llamar el matón y va a decir oye mira, tráeme unas Coca-Colas a mi casa. ¿Sabes? Pues el dominio no va a existir, el dominio lo tienen sus padres sobre el hijo, porque es un dominio natural sobre que tienen todas las crías sobre los padres, ¿sabes? Es decir, si alguien le manda al niño serían los padres, que son los que tienen potestad sobre él, porque para eso le cuidan y le alimentan, le educan y todo esto. Pero el otro no es dominante sobre tu hijo, en todo caso es un abusón que le está tocando los cojones, pero desde un punto de vista jerárquico no tiene sentido denominar al abusón como dominante. Pues con los perros no igual. Pero no tiene sentido porque al fin y al cabo, si con esa estructura social se quieren evitar las hostias, y el abusón típicamente no quiere evitar las hostias, el abusón lo que quiere es repartirlas. Entonces, claro, entonces entra en conflicto con el concepto de dominancia, que no tiene ningún sentido lo que son perros abusones o personas abusones, pero bueno. Claro, por eso te digo que es importante definir esas cosas, porque lo primero que se suele hacer es cuando ves a un perro abusón, dicen, mira, ese es dominante. Dicen, no, ese es abusón, que no es lo mismo. Una cosa es el abuso y otra cosa es el dominio. Y lo que dices tú, que también tiene que haber una funcionalidad biológica. Y el abuso, como mucho, lo único que sirve es para, en todo caso, para inflar desde un punto de vista social, la autoconfianza o la percepción que emite uno sobre sí mismo, sobre la capacidad que tiene sobre los demás de infligir daño, que es lo que hace un niño en el cole. ¿Por qué toca los cojones? Pues para decir, mira qué fuerte soy. Pero mira qué fuerte soy yo. No es, mira cómo os mando a todos.
que es lo que sería dominio, ¿no? El poder ejercer un control social. La dominancia tiene una repercusión positiva sobre el grupo, podríamos decirlo así. Tiene una repercusión positiva. Sí, bueno, organizativa más bien, ¿no? Sí, organizativa, pero me refiero desde el punto de vista de que no se estén matando y que no se estén pegando leches. Claro. Y eso incide sobre el bienestar del grupo. Claro. Lo objetivo repercute a nivel individual, a nivel, en el caso humano, de ego, y en el caso del perro, pues para conseguir algo que quiere. La pelota o lo que sea, le pega al otro, lo consigue y a correr. No tiene una función, no tiene una visión global. Son, podríamos decirlo, metas egoístas, para que se entienda bien. Claro, esa es un poquito la historia. Que por eso siempre, para todo este tipo de cosas, tampoco viene mal un poquito, pues eso, plantearse siempre el porqué detrás de cada comportamiento. Como decía Tim Bergen, las 4 preguntas sobre etología, de qué función ontogénica tiene, qué función biológica tiene, o sea, evolutiva tiene, pues etcétera, ¿no? Pues tiene que tener un sentido. Pero la dominancia lo tiene a nivel evolutivo. Claro, pero cuando decimos es que chulo, pues dice, explícamelo. explica, ¿cómo que chulo? ¿Sabes qué es chulo? ¿Sabes? Entonces, esa es un poquito la historia, ¿no? Entonces, dejamos claro, pues eso, que no es un rasgo de temperamento, no es algo que es parte del perro, no es un rasgo como tal, no es un rasgo de temperamento, sino una conducta, que hay que diferenciar entre un rasgo y una conducta. Una conducta es algo que hacemos, un comportamiento específico en un momento concreto, por el motivo que sea. Y un rasgo es, pues eso, el cómo nosotros siempre tendemos a actuar, cómo sentimos el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es un rasgo, Edu, porque si fuera un rasgo de personalidad, ese perro, independientemente del grupo en el que esté, que al final la dominancia se tiene que entender en un grupo, por eso no tiene sentido decir que es dominante con cualquier perro, será con los de su grupo, en todo caso. Pero si fuera un rasgo de personalidad, independientemente del grupo donde esté, sería... Sí, siempre era lo mismo. Y normalmente cuando están en otros grupos, puede que en un grupo esté en una cierta posición social, vamos a decirlo así, dentro de la estructura organizativa, y en otro grupo ocupa otra posición social. Entonces, vaya por eso. Yo en cuanto a conductas, si me lo permites, en cuanto a conductas diría que no estoy del todo de acuerdo, no creo que sean conductas como tal. De hecho, si se evalúa como conductas lo de dominancia, de hecho, creo que puede conducir a error en cuanto a poder evaluar ¿ves? Ha hecho esto, es dominante. Diría más que son relaciones, las relaciones entre individuos. Entonces no es tanto que haga... Bueno, sí, quizás sea más correcto decir relaciones, sí. Tampoco quería cuestionar nada, simplemente doy mi opinión. No, sí es cierto que es que técnicamente es más, puede ser más correcto. Yo, de algún modo, claro, cuando hablo de conducta, me baso más en lo que es la parte práctica. Y cuando tú dices lo otro, te basas más en el concepto como tal. Yo por eso digo lo mismo, tu manera es más correcta. Pero claro, pues eso, que es un poquito la definición, pero sí me parece más correcta la tuya en un principio. O sea, tampoco hay problema. Pues luego por aquí tengo... ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, te oigo, digo, vale. Si hay dudas por ahí, no lo sé. ¿Cómo? Si hay dudas, si hay alguna cosita que la gente quiere que aclaremos. Si quieres, ¿tú ves ahí en los comentarios? Los veo, no sé si han preguntado algo o no, porque no estaba el loro, pero... Bueno, pues ahí los tienes, tampoco se ha movido gran cosa. Si alguno quiere preguntar algo... entonces, ¿qué no es tampoco? Pues tampoco implica ser agresivo, ni la dominancia es un conflicto como tal, tampoco implica que un animal sea competitivo, tampoco es un deseo de posicionamiento jerárquico, porque ahí también estaríamos hablando de que tiene que haber una premeditación, ¿no? Para que sea un deseo de posicionarse jerárquicamente, debería haber una premeditación. Estaríamos dando por hecho que el animal está planificando, y eso sería una humanización bastante jodida, ¿sabes?
Si quieres apuntar algo de lo que he dicho o continúo. Nada, en la visión cognitiva sí que se puede hablar de que el perro, pues bueno, puede prever ciertas cosas. No digo que la planificación como tal exista a nivel humano, pero bueno, una proyección mental en cognitivismo sí que se habla. Entonces depende de la visión que queramos adoptar. Claro, pero, no sé. pero en un principio estaríamos hablando de que... Perdona, Edu, pero eso no digo que sea dominancia, ¿eh? Eso no digo que sea dominancia. No digo que el perro quiera mandar y no sé qué historia, no digo eso. Me refiero a la parte de planificar, hacer un poco de hincapié en ese punto. Claro, por eso que yo no dudo que un perro pueda planificar. Lo que dudo es que pueda planificar a un nivel conceptual tan amplio, porque no tiene un neocortes tan desarrollado. Entonces, bueno. que es un poquito a lo que iba con la cosa esta. Pues eso, aquí por ejemplo algunos autores pues afirman que hay escasa evidencia científica para apoyar la idea de que los perros son conscientes de la simetría, o sea, de la simetría entre ellos, pone entre comillas su estatus, e incluso menos que están motivados para aumentar ese estatus a través del intercambio de comportamiento. Vale. Esto no sé si es de Karen Overall o de algún autor por ahí. Es que no he apuntado tantas cosas que ya con los autores a veces digo, por culo de autor. autor. Entonces, lo mismo, yo creo que es que he apuntado muchas cosas de... Joder, ¿cómo se llama? Es uno que además tiene un libro. Te voy a enseñar, hombre. A ver cómo se llama el libro, que está muy bien y es prácticamente un libro entero, que se llama joder, los directos se me va a la cabeza con la fina, en defensa de los perros, de Serpeles, no, de Brasau, Brasau. Entonces, pues Brasau, pues que es el del BARC y todo esto, ¿no? El CBARC, ¿te suena lo del CBARC? Estos estudios que están haciendo masivos de comportamientos, que le preguntan a los propietarios y a los profesionales que vayan apuntando las tendencias de sus perros. Pues, lo que pasa es que eso me parece interesante, pero le veo pegas, porque claro, el propietario te puede decir cosas muy... Sí, yo le veo muchas cojeras, pero bueno, que Brasau pues es un tío bastante que se le tiene como uno de los mayores eminencias del mundo del perro. Lo comento así, es un poco falacia de autoridad, pero yo que se lo digo, ¿sabes? Pues claro, me dice, bueno, ¿quién ha dicho eso? Te lo digo y ya está. Bueno, pues el libro está bastante bien, es este. A ver, voy a enseñar. ¿Dónde está? Aquí, compartir pantalla, invitado y escritorio. Aquí, vale. Pues este es el libro, ¿vale? Entonces, este simplemente es un libro. Que lo pasa que yo creo que ya me lo estoy leyendo por tercera vez. Porque siempre que a veces me leo los libros y luego se me van como que me lo leo otra vez y digo, coño, no me acordaba de esto, ¿no? Y entonces se habla mucho de las relaciones sociales en diferentes cánidos y luego pues hay una parte, por ejemplo, en la que habla hasta de César Millán, pues también hay un capítulo. O sea, está muy, muy curioso este libro, ¿vale? Hay algunas cosas que considero que no son correctas, pero son poquitas, ¿sabes? Así, pero a nivel de cuando habla de una cuestión de razas y tal, pero bueno, que eso ya lo comentaré en otro momento para no hacerme ahora. Pero sí, entonces habla mucho de eso, ¿no? De cómo utiliza la misma percepción que utilizo yo, o que supongo que utilizamos ya hoy en día, más o menos, que deberíamos utilizar todos, porque es la más coherente, ¿vale? Entonces aquí tengo... Este es las relaciones estas, ¿vale? Y aquí están los diferentes modelos donde se hablaría que estos son simplemente los modelos históricos a nivel de pues las relaciones jerárquicas entre perros, ¿no? Y la que más correspondería, lo que llama el modelo lupomorfo, que correspondería a humanos, o sea, el único modelo que podría corresponder
es este, el que se asigna a lobos. Que sería realmente nosotros, para ellos, actuaríamos como padres. Y entonces seríamos parte de la familia y como padres, pues mandamos sobre ellos. Por eso simplemente no es necesario ser violento, como no es necesario que un padre te rompa la cara para que le hagas caso. O sea, sino que simplemente le educas con cariño y respeto y sois parte de la familia. Pero lo que está claro es que hay una clara relación de dominio de los humanos hacia los perros, pero no entendida como históricamente de ese te impongo, sino simplemente pues yo soy responsable de ti. Si tú matas al vecino, evidentemente se me va a caer a mí el pelo, por tanto yo tengo que preocuparme de educarte. Por eso a mí el modelo que se suele muchas veces decir del perro compañero, a mí me parece una auténtica bestialidad. Suena muy bonito, pero evidentemente un compañero es libre de hacer lo que le salga de los huevos, mientras que un perro no. Entonces, si tu perro le hace daño a otro perro, si tu perro va a cruzar una carretera, pues si yo tengo un compañero, ese compañero me puede decir, pues tronco, tú verás lo que haces, ¿sabes? Porque somos compañeros, ¿sabes? Entonces, si yo me meto en líos con la policía, ¿qué va a pasar? Puedo decir, pues tronco, no hagas eso, ¿sabes? No seas gilipollas. Esto me puede aconsejar, pero no tiene ninguna autoridad sobre mí. Pero un padre sí, o una madre. Por eso es una jerarquía clara y estable. Es decir, venga a la calle. Pues a la calle es a la calle. El perro no te dice vamos a la calle. Quien dice vamos a la calle eres tú. Por tanto, quien está ejerciendo un control de dominio sobre el perro eres tú. Pero una cosa es eso y otra ser violento. Puntualizaría alguna cosa, Edu. Yo no considero, que sé que esto puede ser un poquito polémico, pero bueno, ya con 40 años me da un poco igual. Yo te gano por 1. Venga. Bueno, me ganas realmente por 2. Estoy entre 9, pero bueno, donde voy es que lo que tú dices de compañero, a mí personalmente me da un poco igual las etiquetas, no tengo ningún problema en una etiqueta en concreta, en decir compañero, en decir amigo, en decir tutor. Ahora mucha gente dice tutor, a mí tutor personalmente no me gusta nada, igual que no me gusta líder y tal, pero donde voy es que a priori en general las etiquetas, aunque hay algunas que me cuadran un poco más y un poco menos, más o menos me dan igual, sino lo que creo es el concepto de fondo que es lo realmente relevante, es independientemente de cómo lo llames, qué relación tienes establecida con tu perro. Y claro, donde voy, que es un poco conflictivo, pero yo en mi experiencia lo he visto bastante claro, es que la relación exactamente de igual a igual no existe. Claro, es una utopía, es muy bien. Claro, pero es que no puede existir. Si el problema no es que no exista, es que no puede existir. Ahí discrepo un poco. O sea, no puede existir en ciudad. Porque yo sí lo he visto, el otro día enseñé un vídeo donde un indio tenía esa relación con su perro. Dice, ya, pero ese tío es indio, no tú. Tú no eres un indio. Tú vas a salir a la calle y necesitas mandar sobre tu perro. Porque si no, un coche va a matar a tu perro. Entonces, ¿qué cojones me estás contando? El indio deja que su perro... Le voy a enseñar al indio, lo enseñé el otro día, pero por si no lo viste... Pues eso, el tío está en su finca. Bueno, ya sabes que los indios tienen arrozales y tal. Y él está ahí tan pachorrón con sus perros. Por ejemplo, aquí está con sus perros. Y pues la perrita, aquí viene uno... Pues empieza aquí a comunicar con este. Si ahora mismo la moto esa revienta a su perro, pues dice, pues ya vendrá otro perrete por aquí, majete. Y ya está, ¿sabes? Mientras tanto, pues esta que es una de sus perras, pues se comunica, o sea, ves este su perro, bueno, el que considera su perro, no, ese no es otro que hay por ahí. Y mientras tanto, es que por aquí era este era un... El que digo yo tiene que ser en territorial o algo. Conflicto territorial. Porque lo que se veía era un conflicto... Bueno, lo que pasa es que yo creo que lo tengo en varias. Y bueno, lo que voy es eso. Que es en ese caso donde nosotros sí podemos ver una relación donde los animales son libres. Donde si tú puedes decir es mi compañero. ¿Sabes? Aquí coño, porque he vuelto al mismo lado. Por eso te digo que en ese caso
pues eso, tú sí puedes decir... Aquí, creo que es este. Bueno, no son estos, pero bueno, que me vale. Lo mismo alguno de estos perros, pues... bueno, incluso no sé si sabría decir si es este, pues se parece mogollón a ese perro. Es perro del indio este, ¿sabes? Es que a ver si... Ah, mira, ya está. Aquí, creo que es este. Sí, aquí está. Vale, este es el que enseñé el otro día, ¿vale? Este es su perro, el que considera su perro. Este es su arrozal, su territorio, el del indio este. Y aquí su perro, pues acaba de expulsar a estos que invadían su espacio, o sea, su territorio, donde él vive. Tienen una pelea territorial. Se ha cobrado. ¿Eh? Se ha cobrado, ¿no? El otro. Claro, entonces ahí pues se ve cómo le mantiene ahí durante un rato dándole de hostias, pues hasta que ya gana o lo que sea, y vale, se llama tal, hasta que ves como mucho el tío pues intenta ahí separarlos con o los vecinos con algún palo, yo qué sé, pero poco más. Pues esto sí le puede llamar compañero. Es una vez que tal, pues ya se pone al lado suya y dice, pues ya está. Y entonces él va hablando y dice, pues mira, es mi colega, ¿sabes? Y aquí empieza a darle sus golosinas. Dice, hola amigo, no sé qué. Estos sí son compañeros. Esto sí se puede ver como más una relación primitiva de un humano y un perro. O sea, de los protoperros, ¿sabes? Porque este perro no tiene hogar. Comparte una relación con un humano, que no es lo mismo. Entonces, esto sí es un compañero. Pero nosotros no podemos permitirnos esto con nuestro perro. Porque a ti te llega un perrángano, te revienta tu perro y tú no te vas ahí como diciendo, cago en la leche, ha matado a mi perro, venga, voy a ir a por otro compi. No es tu familia. Yo te entiendo lo que quieres decir, pero bueno, creo que hay que ir un poquito más allá de las etiquetas, porque al final etiquetas hay muchas, que lo que hay que ir al concepto de detrás. Sí, por eso que, pero yo por eso que para mí el concepto es este, ¿sabes? Lo que pasa es que yo lo defino porque lo otro, desde un punto de vista conceptual, es incorrecto, que es un poquito a lo que voy. Vale, pero sobre el tema de la relación, porque creo que en eso no coincidimos, el hecho de que nuestro perro conviva con nosotros y de que nosotros tomemos ciertas decisiones sobre las que él no tiene libertad, que obviamente no las tiene, es en plan, oye, como perro, ¿te importaría sacarme ahora? Es que quiero ya. No, por norma general, pues el perro se tiene que esperar a que tú lo saques o a cuando le des de comer, etcétera. Pero eso no diría que implica una relación, no me gusta hablar mucho de dominancia, pero bueno, bien. Pero donde quiero decir es que eso no implica necesariamente que el perro perciba la relación de una cierta manera, donde hay una cierta subordinación. En mi experiencia no es así. Yo creo que aquí no, pero es que hablar sobre si es intraespecífica o interespecífica. ¿Cómo lo consideras tú? Luego planteo cómo lo considero yo y ahondamos sobre el tema porque creo que no se habla prácticamente de esto, entre otras cosas porque es conflictivo. Claro, pero para mí es lo que es desde un punto de vista técnico y científico, porque todas las definiciones de dominio, excepto la reproducción, entonces la reproducción quedaría fuera del aspecto, pero simplemente porque en las relaciones que hay intrafamiliares no existe el aspecto de la reproducción. O sea que los padres y los hijos no van a competir por la reproducción desde un punto de vista natural. Por tanto, nuestra relación con el perro cumple todas las necesidades para esa estructuración. El problema es que como el adiestramiento tradicional, históricamente, pues se ha utilizado para hacer daño a los perros, la palabra dominio, pues suena como el culo utilizarla. Pero desde un punto de vista científico, no plantearse que existe una... Lo que he comentado antes, ¿no? La falta de simetría entre el perro y tú, pues sería absurdo, ¿vale? Entonces, si estamos hablando de asimetría, es que lo que es una jodida asimetría. Porque si no estaríamos hablando de compañeros, y si hablamos de compañeros, pues dices, por poder se puede, pero entonces el perro ya no estaría a tu cargo, sería un colega de la calle.
partiendo de que son relaciones de asimetría, por tanto, sí que dirías claramente que pueden existir, o sea, que existen esas relaciones de dominancia, entendiendo bien la dominancia, entre perros y humanos. Sí, sí, pero lo que te digo, el propio Brasau, en el libro este que te acabo de enseñar, el cual precisamente se está tratando todo desde un punto de vista muy científico y desmintiendo todo este tipo de rollos entre dominancia entre perros y todo esto. Él mismo lo dice, que él apoya ese modelo porque es el que realmente se ha demostrado científicamente que tenemos. O sea, que no es que sea una teoría, es que se ha demostrado científicamente que nuestro comportamiento, o sea, nuestra relación con los perros, es parecida a la simetría que existe entre padres e hijos. Por tanto, digamos que lo que más podría definir nuestra relación con los perros sería un modelo familiar de esa simetría de quien manda, pues son los padres, porque para eso te cuido, niño. O sea, niño, que te estoy dando a comer, hazme caso, coño, que te pongo yo en la casa, cojones. ¿Sabes? Pues poquito eso es la idea. Otra cosa es que suene que el sistema tradicional haya hecho que suene mal, pero para mí que un padre o una madre te manden porque son tus padres, a no ser que se haga en un régimen a la antigua usanza, en plan con la correa en la mano y todas estas cosas, sino que lo hagan con cariño, con respeto y teniendo en cuenta tus necesidades como individuo, una cosa no quita la otra, que es a lo que voy. Que una cosa es que hablemos de que haya una simetría y otra cosa es cómo ejercemos esa simetría, que eso es otro tema que no tiene nada que ver. Yo en eso coincido, al fin y al cabo, bueno, tú dices relaciones asimétricas, yo digo que no hay relación de igual a igual, estamos diciendo lo mismo, claro, de diferentes maneras, y considero que eso ocurre tanto entre perros como entre perros y personas, y creo que ahí hay para profundizar un ratito. El malentendido, por desgracia, es que cuando se hablan de estas relaciones ya la gente se cree que estás hablando de relaciones tiránicas, abusivas, que incitan a la violencia y demás. Ese es el gran problema. Claro. Y esa es la gran... para mí lo triste de este asunto, porque la gente en vez de decir, oye, vamos a hablar de la dominancia de forma seria, vamos a ver a nivel conceptual qué es. Es de no, la dominancia se asocia muchas veces al maltrato, que es lo que se ha hecho en un pasado, por tanto ahora hay que desterrar el término. Y dices, no, perdona, lo que hay que hacer es no desterrarlo porque existe, es funcional y se ha visto que está en el ámbito científico. Entonces, teniendo en cuenta que existen esas relaciones entre perros y perros o entre perros y personas, ¿tú dirías que siempre esas relaciones asimétricas entre humanos y perros, por el hecho de que el perro esté en casa y que nosotros tomemos ciertas decisiones, no me gusta hablar así, pero bueno, vamos a decir que el humano adopta esa posición relacionada más con ese estatus superior y el perro inferior? O sea, que existe el estatus o los niveles de esa manera, ¿o podrían haber casos donde sea al contrario? O sea, tú dices que si existe la posibilidad de que el perro ejerza control sobre el dueño. Por decirlo en castellano. O sea, ¿no? ¿A eso te refieres? Tal cual. Sí. Sí puede ocurrir. Otra cosa es que sea más raro que la hostia. Pero cuando... O sea... es que lo que digo es en ese caso estaremos hablando de que la complejidad, al igual que estamos hablando de que las relaciones entre perros son complejas, esas relaciones que puede haber incluso de que uno esté teniendo comportamientos abusivos sobre otro, que se interpreten como dominio y simplemente es una relación de abuso. Del mismo modo, el perro puede aprender desde un punto de vista de las experiencias, desde un punto de vista operante, o sea, que el perro haya aprendido por medio de experiencias previas, si hago esto, logro esto, ¿vale? Cuando hay por ejemplo, una negativa a esas expectativas que el perro ha aprendido a sacar del dueño, puede incurrir en la utilización de la violencia. Entonces, no es que sea... o sea, ahí de algún modo estaría imponiendo o estaría intentando imponer su voluntad. Es decir, a ver, yo cuando hago así,
mi dueña me suele dar una salchicha. Y entonces hace así y de repente la dueña no le da una salchicha. Y lo mismo coge el perro y empieza a amenazarla. ¿Vale? Evidentemente todo eso, detrás hay muchísimas cosas, como qué tipo de relación se está fraguando, cuántas confrontaciones han tenido con el dueño, qué tipo de linealidad ha tenido el dueño a la hora de comportarse con el perro. Lo mismo, unas veces ha sido coherente, otras ha sido incoherente. Cómo le trata, si le trata con violencia, si le trata con respeto. Entonces, hay muchísimos factores que también están tiñendo esa frustración, en las cuales esa expectativa se puede acabar convirtiendo en una agresividad que sí vemos en los perros. Por eso digo que eso también lo vemos. Es decir, podemos encontrarnos con perros que tienen esas conductas, que son de control sobre el propietario. Quizás desde un punto de vista técnico no podría corresponder a llamarlo dominio, pero sí está claro que hay un control, ¿sabes? Por eso digo, porque probablemente le estén faltando factores, simplemente porque estamos hablando de perros y no de lobos, por ejemplo. Entonces, si no corresponde hablar de dominio de perros a perros, a no ser que haya pues eso, ciertas, por ejemplo, el dominio en perros sí podríamos llegarlo a ver según también qué tipo de lupinización tenga el perro, o sea, de estadio neoténico en el que esté. Si por ejemplo son perros si es un perro loboche con lobacos, te va a extrañar que el perro se comporte más como un lobo. Pues hombre, evidentemente, teniendo en cuenta que tampoco se diferencia demasiado, no vas a encontrar probablemente conductas que tiene ese perro con las que lo mismo vas a encontrar con un galgo o con un bulldog francés, por ejemplo, ¿sabes? Porque se han diferenciado mucho genéticamente. Pero en cualquier caso, en ese caso yo nunca hablaría de dominio si es hacia el ser humano, porque el ser humano, o sea, por eso, porque faltarían ciertas cosas que hemos visto anteriormente. Y lo que sí que cuadra más es una relación de control. O sea, el que el perro, por medio de un operante, por medio de un aprendizaje por condicionamiento clásico, generalmente, estoy hablando de que aprenda acción, o sea, una contingencia. En este caso hablo de contingencias. Por lo que te digo, porque el otro ya es otra cosa. Entonces la contingencia es una cosa y la relación con el dueño es otra. Entonces yo me refiero a que aprende esa contingencia, o sea, yo hago una cosa, como te doy la patita, tú me das un premio, pues yo te muerdo la pierna, tú me das una salchicha. Entonces sigue siendo un comportamiento condicionado por operante, ¿no? Pero vamos a volverlo más complejo. Vamos a crear más frustración porque se le está tratando de un modo raro al perro. Teóricamente, o lo que sea. Y el humano acaba haciendo un poquito lo que el perro quiere siempre. Pues entonces tenemos siempre esa cuestión de que el perro está un poquito detrás, siempre tocando los cojones. Pero en casos de estos, en el momento en el que empezamos a meter obediencia, no solemos encontrar nada raro. Por tanto, no hay una relación establecida. El perro enseguida responde bien. Entonces, al final lo que encontramos precisamente es ese comportamiento típico que vemos en los niños consentidos, que es que el niño se ha acostumbrado, igual, por operantes también, por aprendizajes, que si yo le digo a mamá 20 veces, mamá, al 213 me hace caso, entonces empiezo a ejercer un tipo de violencia también sobre mis padres, ¿sabes? Empiezo a obligarles, o empiezo a dar pataletas, o les tiro cosas a la cabeza. ¿Por qué? Porque si no, no me llevan al parque de atracciones. Entonces, más que dominio, lo que existe es un control, porque el padre igualmente sigue teniendo un dominio desde un punto de vista científico sobre el hijo, sigue teniendo un control real, pero está dejando que el niño ejerza control sobre él. Por eso digo que hay una parte que coincido y otra que no. Bueno, pues sí. ¿Eres libre de decirlo? Todo esto es más complejo de lo que parece. Quiero analizarlo un poco más. Quiero decir,
como tú comentas, ahí pues está la parte del aprendizaje, está la parte de frustración, pero donde voy es, a mí no me gusta hablar de dominancia de perros sobre personas, ni mucho menos, pero que pueden haber aprendizajes que influyen en la relación, que nuestro perro, porque la relación no es una a lo largo de toda la vida del perro, puede cambiar, ¿sí o no? La percepción de la relación. Entonces, aunque nosotros ejerzamos cierta influencia en ciertos momentos sobre nuestro perro, que la ejercemos, le salimos ahora al parque, claro, pues no lo sé, o harán típicamente comida, salida al parque y demás, ¿no? Momentos en los que va a comer. Pero bueno, aunque ejerzamos esa influencia, siempre se ha dicho que eso es suficiente para que en la relación no haya problemas. Y en mi experiencia no siempre es así. Todo esto es muy variable. Todo esto es muy variable. Es decir, depende del individuo, depende de las razas. Hay algunas razas que son un poquito más propensas, en mi experiencia, a lo mejor a que hagan imponerse. Alguna pruebecita. Sí, que hagan alguna pruebecita. Y influyen muchas cosas. Lo que dices tú, perros mimados te van a dar la pataleta. E incluso pataleta, vamos a hablar más claro, frustración de si yo lo he conseguido todo y lo he conseguido ya. Y ahora no me lo das. Hombre, claro. No, yo no lo contemplo. Lo quiero ya. Y si hace falta, una consecuencia de gestionar la frustración muy mal es llegar a agredir. Lo pasan perros y pasan humanos. Entonces, ¿eso implica necesariamente que el perro es dominante y tal? No al 100%, pero voy a puntualizar una cosa. Porque tú cuando te frustras y cuando das una pataleta, cuando te cargas algo, típica frustración de hombre que es mucho más probable que meta un puñetazo o algo, no le mete el puñetazo a lo primero que pillas. Bueno, los hay que sí. Hay ya, según que los hay que simplemente desconectan y... Pero en la mayoría de los casos, si no pierdes totalmente el control, sino que estás, pues bueno, bastante cargado, pero no hasta un punto que ya te nublas, de cara a pegar un puñetazo lo metes en ciertos sitios y no te cargas, yo qué sé. Te acabas de comprar algo que vale, vamos a suponer, 50.000 euros y muy probablemente cuando vayas a pegar el puñetazo cambies de opción y digas a esto, o vas a descargar sobre alguien la frustración. Sí, o, no te vas a ir a uno más débil porque al fin y al cabo te va a permitir descargar y no te vas a ir a fuerte. Pero entonces tú ya haces cálculos de con quién descargas, es decir, por eso digo que no implica necesariamente dominancia y tal, y no me gusta hablar de perros humanos de esta manera, pero cuando un perro tira a morder porque no puede llegar a agredir al otro perro que quiere agredir, porque se pone muy nervioso, porque quiere jugar, no tiene problemas de agresividad, pero quiere jugar contra alguien, y a lo mejor hay algunos que se ponen tan nerviosos que pegan picotazos y demás, tú descargas con el que ves que te puede salir bien, ¿eh? ¿Me explico? Sí, pero ahí también hay... que puede afectar, que de hecho afecta. Sí, pero ahí es lo que te digo, que yo a eso, por ejemplo, lo veo más que es esa agresión por desplazamiento, que es a la que te refieres tú, ¿no? Una agresión por desplazamiento. Hay un... Dirigida, como le queramos llamar. Sí, eso, redirigida o por desplazamiento, que viene a ser lo mismo. Es decir, yo tengo una tensión interna que busco una diana. También influyen aspectos, por ejemplo, como la familiaridad con la que estás. Por ejemplo, en el directo anterior hablaba, por ejemplo, de chica que se sentía amedrentada por una perra que la estaba acosando, y cuando veía a Moncho atacó a Moncho, y ya hasta que llegó un momento en el que se pelearon en serio. Entonces, esa agresión redirigida realmente venía porque ella está acostumbrada a jugar todos los días así con él. Entonces, ¿qué pasa? Que vio a Moncho, le vio como su de descarga. Entonces ella siempre que se altera dice, pues venga, voy a jugar con Moncho. Se pone a hacer el gañán con él y ahí como que va descargando esa historia, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al tener esa alta tensión interna metida, pues descargó más de lo que debería. Y entonces, claro, Moncho se sintió agredido y entonces empezó a defenderse. Y entonces ya la cosa se calentó. La otra estaba súper desquiciada. El otro se encuentra una perra desquiciada que le está atacando en serio y ya llega un momento que dice, tía, relájate un poquito, ¿sabes? Y entonces ahí ya les separé yo porque se iban a dar de hostia, pero me refiero a que en ese caso es lo que digo, que es que en perros yo todos los conflictos que he visto, todos siempre tienen una motivación específica
sobre algo concreto que está sucediendo en ese momento. Por eso te digo que esto no creo que sea 100% cierto, Edu. Hay una parte que sí, pero hay también, como nosotros, hay un historial. Hay veces que un perro descarga claro, con por eso, pero eso parte del contexto. Sigue siendo lo mismo. Eso, yo un poco me cago en cuando vemos vídeos, y no te lo digo por ti porque tú considero que eres muy serio a la hora de analizar, pero cuando sacan un vídeo en plan, vamos a analizar qué pasa aquí y tal, es coño, si no conoces a ninguno de los perros, si no ves el historial, y hay alguna cosa que sí que se puede ver bastante clara o más o menos se puede acertar bastante, pero para ser serios habría que ver más cosas. Entonces, claro, lo que tú puedes hacer es, si no sabes el contexto, lo que haces es leer lo que se están comunicando, que es lo que hago yo. Entonces, yo sé que no me equivoco porque estoy leyendo lo que pasa. No te estoy diciendo lo que debería pasar. No, simplemente te digo, mira, este está enfadado, este no está enfadado, este está teniendo una reacción fisiológica a esto, este está haciendo esto por esto. Pero yo no, como no sé nada de esos perros, no te puedo decir nada de esos perros. Si son míos, sí te contextualizo, porque digo, yo conozco qué ha pasado, por lo que te he dicho antes de Chica. Yo sé que Chica hace eso normalmente porque vivo con ella. Entonces te puedo decir, es que Chica cuando hace esto, hace esto. Entonces yo eso te lo puedo decir con mis perros. Pero si yo voy a hablar de tus perros, como mucho puedo decir, mira, el bulldog francés este suele hacer estos comportamientos de acercarse muy rápidamente a un espacio personal, de este modo que lo hacen ellos, porque tienen otra percepción del espacio personal. Porque es algo que estoy viendo continuamente en ese tipo de razas y como mucho te puedo hablar de una especie de estadística, aunque de vez en cuando te encuentres con uno que te rompa la norma. Pero en general, que es un poquito como yo hablo, bueno, si me has visto hablar sobre perros, pues verás que hago eso. Pero evidentemente yo no puedo asegurar nada de esos perros porque no tengo ni puta idea, si no es el perro, me refiero a un perro que no esté yo poniendo vídeos que grabo yo. Pero perros de vídeos de por ahí que vea, como mucho te digo, mira, esto es agresividad maternal. Te enseño una hembra protegiendo a su cachorro. Pero no te puedo decir nada de ese perro, porque no sé quién coño es. ¿Sabes? Está claro. Sobre lo que hablábamos antes, lo que decías tú de niños mimados, eso influye, quiero decir. Ese perro que no gestiona ni lo más mínimo la frustración y demás, o perros muy impulsivos, puede derivar en agredir y eso no tiene por qué implicar problemas de este tipo que estamos hablando en la relación. Pero sí que considero que todo está al final, todos los puntos estaban tocando a todos los otros, al final es un todo trabajando con perros y todo tiene repercusiones un poquito más allá, porque de cara a hacer una descarga de frustración es más probable que descargue sobre cierto individuo en vez de sobre cierto otro, ¿no? Lo que hablábamos. Y eso, pues bueno, cuando se juntan varios factores sí que puede acabar habiendo aprendizaje, como comentabas tú, y empezar a decir, coño, que aquí parece que en ciertos momentos hago no sé qué, este no dice nada, y al final acabé tiñendo un poquito la percepción de la relación que tenía ese perro y que al final empieza a hacer alguna prueba en otro momento. Ahí es donde voy, que lo que parece que no tiene nada que ver, sí que puede tener que ver. Puede ser algo muy puntual, no vuelve a ocurrir, no es preocupante, pero cuando pasa con cierta frecuencia y a partir de ahí el perro ya ves que tiene más tendencia a actuar de esa manera, obviamente está cambiando la percepción de ese perro sobre la relación. Entonces creo que ahí hay veces que influye, podría ser un problema, ¿vale? Sin mirarlo en plan que a la mínima de cambio todo se catalogue de dominancia y demás. Porque entre perros muchas veces, como has comentado antes, las relaciones de prevalencia se establecen en base a un historial. Un perro no entra a un grupo y dice, que aquí estoy yo, y ya está. Normalmente suele haber un historial, a lo mejor hay alguna trifulca, gana alguno. Y evidentemente también hay una tendencia genética. Sí, la hay. Pero ese historial pesa también para que el perro empiece a decir, pues coño, y que los demás se den cuenta. Y se estructura la organización social entonces. Y a partir de ahí se minimizan los conflictos. Pero hay veces que hay conflictos previos para estructurarse eso, muchas veces. Entonces, esto con humanos, pues considero que puede pasar. No es todas las veces, no es exacto, hay muchos matices, pero podría pasar. Ahí es donde iba yo. Entonces, esas relaciones aximétricas, sí, yo creo que existen tanto en humanos como en personas. Y el simple hecho de decidir, te voy a sacar a pasear a tal hora, no implica necesariamente que la relación asimétrica sea de humano a perro siempre. Y ya mucho menos el tema de comer antes y estas cosas que se dicen, que considero que no tienen ni la más mínima. No, hombre, claro, yo hablo del propio concepto
que hay detrás, no del detalle. O sea, no es como lo de comer, pues eso sería el detalle, ¿no? Yo me refiero al concepto de decir, si yo te estoy organizando la vida, esa organización, desde un punto de vista técnico, ya es dominio. Por eso que yo hablo desde un punto de vista técnico, decir, no es que porque yo te baje soy dominante sobre ti. Es el hecho de que yo te cuido, es el que hace que yo esté teniendo un control continuo sobre ti. Por tanto, es intrínsecamente natural entender esa relación asimétrica como la sienten los niños. Por lo que te digo, porque al niño no hay que explicarle desde que es un bebé que está en una relación asimétrica de los cuidados epimiléticos o etepiméléticos. Él sabe que al estar siendo cuidado, su relación es de hacer caso. ¿Por qué? Porque si no se va a morir. Entonces, en el momento en el que el animal entiende esa relación de a mí me cuidan, es el momento en el que existe esa asimetría y en el que automáticamente entiende que su papel como cuidado también es de hacer caso al que le va a cuidar, porque su supervivencia depende de ello. Entonces, para mí el concepto, más que nada que tenga nada que ver con nada agresivo ni de cuestiones de control, para mí es más como un animal que simplemente va con su cría y le dice por aquí. ¿Por qué? Porque si no te vas a morir, chaval. ¿Me quieres hacer caso? Me haces caso. Que no, te vas a morir. Pero ¿quién está mandando? Tú. ¿Por qué? Porque eres el desarrollado, el que has tenido una formación, el que eres capaz de que si viene un depredador, tú vas a salvar a ese individuo del depredador. Por tanto, es una relación desigual en la que ambos salen ganando. La cría está siendo protegida, pero lo único que tiene que hacer es disfrutar de la vida, como los críos o los cachorros. Están en una situación, en un entorno donde lo único que tienen que preocuparse es de jugar un rato con su colega Mike Toby, ¿sabe? Juega un ratito con su colega y esa es su vida. Y lo único que tiene que hacer es, cuando me digan a casa, pues a casa, por ejemplo. Entonces, plantearse el otro para mí es plantearse el mundo desde el abuso. Pero para mí una relación, tal y como yo la percibo, como yo intento comunicarla, es como simplemente la relación que existe entre padres a hijos, que es una relación de como yo entiendo el mundo, yo te voy a ayudar a salir adelante y lo único que tienes que hacer por mí es hacerme caso porque a ti te conviene. Porque si yo a ti te dejo solo, pues te van a pasar cosas malas. Y entonces nadie, o sea, esto no es un pensamiento verbal, es algo que se siente. Es decir, yo no me planteo que el animal vaya a pensar, un osito vaya ahí detrás de la madre oso y va diciendo voy a hacer caso a mamá oso porque si no me van... No, es algo instintivo, es un comportamiento innato, por eso lo tienen todos los putos animales. Y además, en neurobiología del desarrollo, por ejemplo, hay una parte donde estaría una conexión entre la amígdala y el lóbulo prefrontal, donde esas conexiones, por ejemplo, se van fortaleciendo en base a que el animal se va desarrollando. ¿Y esto para qué sirve? Pues si, por ejemplo, los padres son abusivos con el niño, o sea, me hablo de padres como cualquier animal, ¿no? Cualquier mamífero o lo que sea, que comparta las mismas estructuras, eso le puede servir incluso para poderse vincular con un animal que está ejerciendo abuso sobre él, porque es más importante salir adelante, que te alimenten, a que tengas unos padres que sean malos padres. Por eso luego hay problemas psicológicos, en psicología luego se suelen ver, como los niños que han crecido bajo el abuso a veces tienen relaciones de dependencia tóxicas que vienen a partir de ahí, de que han tenido esos aprendizajes en el que se ven dependientes de una persona que ejerce abuso sobre ellos, pero porque es un comportamiento biológico que sirve precisamente para tener recursos y protección aunque tus padres sean malos, ¿sabes? Una vez que se desarrolla esas estructuras,
es cuando ya se aprende la relación más operante, más el decir qué es lo que hace la amígdala y el lóbulo prefrontal, ¿no? Están analizando la información, están diciendo esto me causa daño, esto no, y entonces es cuando tú te alejas de lo que te hace daño. Pero antes de eso, el cachorro, el que es más jovencito, tiene que tener esa flexibilidad, y de ahí que se puede vincular a malos padres, por ejemplo, porque compensa. Sí, que esto, bueno, ya sería una historia muy larga del desarrollo. Estamos hablando, al fin y al cabo, proceso de apego, más o menos va por ahí. Proceso de apego, los claro, correcto. Pero lo que te digo, que sigue siendo una relación asimétrica porque es evolutivamente necesaria, hasta tal punto que ahí está ese mecanismo, que es un poquito lo que yo. Es a nivel evolutivo para la supervivencia pura y dura. Claro. Sí, pero yo lo que voy es que, aunque a priori debería ser suficiente esa relación de que bueno, aprovecho, por cierto, y pido disculpas, porque he visto algún comentario en plan se le escucha muy mal, lo siento, chicos. He tenido que venir a última hora por tema de conexión y aquí no tengo... Pero eso no, coño, no te preocupes, ya se ha explicado, y el que esté por aquí jodiendo con eso, pues que ya se ha explicado. Entonces, pues estar jodiendo con lo que ya se ha explicado, pues es obra. Entonces no hace falta que... Lo que quería recalcar es que a priori debería ser suficiente esa parte de estas personas me cuidan, y como son figuras que me cuidan, pues no voy a entrar en conflicto directo con ellas. No sería lógico, si al fin y al cabo me están garantizando la supervivencia. Claro, es algo práctico. Esa es la teoría. Y luego una cosa es lo que pone en los libros y otra cosa en el día a día, que ves cosas que se van de los libros. Sí, pero nosotros estamos aquí para hablar de un modo técnico. Luego podemos entrar en lo que tú entiendes como el culo, y por eso maltratas a tu perro. Pero se trata de entender las cosas tal como son y luego decir, oye, cuidado, pero no te equivoques. Esto así y así. O sea, un poquito... Pero si porque hay gente que entiende mal las cosas prescindimos de explicarlas bien, pues entonces vamos a los dogmas. Es un poquito a lo que iba. Los dogmas, yo lo que quiero recalcar es de esto es así, es como, a ver, lo que quiero decir es que eso es así, debería ser así, pero no siempre se produce. La consecuencia natural no siempre es que no hay conflictos, pueden haber conflictos, y yo considero que esto es importante recalcarlo. Igual que dices esto, faltas a la verdad, no digo tú, en general considero que se falta a la verdad, y no se dice, pueden haber excepciones. Claro, pero eso yo siempre lo digo, eso es biología. La biología no es matemáticas, y en la biología siempre hay excepciones. Pues en el caso de los padres y los hijos hay excepciones, y ya no hablemos de perros, que estamos aquí para eso, pero considero que es importante hablar del otro caso. No en todos los casos de padres e hijos, el hijo ya, vamos a decir, yo considero que no está de más hablar de algo de autoridad. Si estamos hablando de relación asimétrica, yo hablo de algo de autoridad. Autoridad bien entendida, no estoy hablando de ser un tirano. Claro, pero eso es intrínseco. Claro, pero ahí es donde voy. Entonces hablemos de autoridad, ¿vale? Pero otra cosa es ser autoritario malo. Se puede ser autoritario bueno. Tirano, pero es que eso ya no es ni autoridad, porque la autoridad no debería implicar tiranía. Claro, por eso te digo. A priori no debería haber conflictos entre padres e hijos, y hay hijos, y no digo peleas o enfados puntuales, no hablo de eso. Hablo de hijos que con sus padres, a ver, coloco esto mejor, que con sus padres pueden agredirlos, hablando en plata. Pueden agredir. Sí. Eso no es normal que ocurra, no debería ocurrir, pero eso ocurre. Ahí es donde voy. No siempre la consecuencia es que todo va bien. Y claro, aunque al ejercer cierto control, como comentas tú, de cara a nuestro perro, ya debería establecerse esas personas como figuras de autoridad bien entendida, la autoridad no siempre ocurre. Y hay perros que en situaciones conflictivas, porque mientras no les toques un poquito las pelotas, no hay problema. Eso del perro me va a matar, no así. Pero cuando hay alguna situación que el perro considera conflictiva, en base a cómo perciba la relación, será más probable que acepte esa situación o que se rebele contra ella, rebelándose concretamente contra esas figuras, contra estas personas. Y hay problemas de este tipo. Entonces, nos tenemos que quedar con la idea global, con la idea de lo que se establece de forma natural, y no debería haber problemas, pero hay veces que lo hay. Por eso yo creo que era interesante hablar de esas relaciones asimétricas que pueden ocurrir tanto entre perros y perros como entre perros y personas, porque en mi experiencia las hay. Luego hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿eh?
Lo de los niños mimados, hemos hablado. Sí, pero lo que te digo, que cuando vemos eso, por ejemplo, en seres humanos, el problema es el mismo que el que vemos en perros. Que es el dueño el que ha fomentado por medio de su incoherencia, por medio de cómo ha reforzado ciertas conductas de abuso sobre ellos mismos, sobre explotación de los niños a los padres, sobre falta de autoridad, porque evidentemente como dices tú, si hay una parte si hay un conflicto en el que el niño o el perro te está faltando a ti el respeto desde un punto de vista, por ejemplo, como digo yo, que te muerda, pero que te muerda vacilándote, no que te muerda porque esté asustado y no sé qué polla, no, porque se está divirtiendo mordiéndote. Pues al igual que un perro se da la vuelta y dice vete a tomar por culo, pues tú te das la vuelta y dices vete a tomar por culo. ¿Por qué? Porque me está faltando el respeto a mí. Entonces, si yo no soy capaz de defenderme de mis hijos, les estoy demostrando que como autoridad no valgo una mierda. O sea, no tengo ni la capacidad de defenderme. Por tanto, eso ya es en sí una manera de reforzar conductas de abuso en los perros o en los niños. Por eso los niños dictadores, cuando tú ves no sé si te has leído alguna vez alguno sobre psicología del desarrollo a nivel infantil, el problema es el mismo. El niño, cuando se encuentra una figura de autoridad con 2 cojones, se le cae el culo por ti. ¿Por qué? Porque está necesitando de un adulto que es el que tiene las neuronas ya puestas, que le ayude a entender la vida. Pero si tú le estás dejando que sea él quien organice la vida de los demás, que sea el que manda sobre ti, el que te vacila, el que no sé qué, el que no sé cuánto, se siente desamparado. Y entonces empieza a frustrarse y empieza a mostrar agresividad. Por eso pega a sus padres. De algún modo es como si instintivamente o los fuese a echar a tomar por culo. Y dice, vete a tomar por culo. O sea, que no pintan en casa. O realmente es una manera casi instintiva, como si la biología le estuviese diciendo, su propio instinto le estuviese diciendo, mételes caña, porque necesito verles que realmente me pueden sacar adelante. Porque no les veo capaces. Me están dejando a mí que sea yo quien está dirigiendo a la familia. ¿Sabes? No digo que sea evidentemente premeditado, pero sí me refiero a que hay una necesidad de que se gestione esa vida de ese individuo que no está formado, porque sus conexiones todavía no están formadas, su cerebro no está formado. Y entonces está en una etapa en la que principalmente su impulso es egoísta, porque el desarrollo se fundamenta hasta que el animal no llega a la adolescencia. Su desarrollo está fuera de lo social porque se está desarrollando, necesita conocer, necesita experimentar, necesita aprender. Entonces todo eso son procesos egoístas. En cambio el padre, o sea los padres, están en un proceso social. Tengo que estar pendiente del niño, tengo que estar pendiente de conectarme con otros individuos del grupo, tengo que estar pendiente en que no vengan peligros y que aquí no pase nada. Entonces el estrés lo encontramos en adultos y la ansiedad la encontramos en jóvenes, aunque evidentemente seguimos hablando de biología. Entonces eso no quiere decir que los niños no puedan tener un pico de estrés, porque evidentemente pueden tenerlo, ni que los adultos no puedan tener ansiedad. Estamos hablando de que hay una tendencia a la ansiedad, al quiero comer, quiero jugar, quiero experimentar, quiero ser impulsivo, y en el adulto es más cuidado, que esto tiene un costo, si hago esto me va a pasar esto, mira ese cómo me ha mirado, ese puede ser un peligro para mí, ¿sabes? Uy, ¿qué le puedo pasar a mi hijo? ¿Qué le puedo pasar al cachorro? ¿Sabes? Entonces son estados diferentes mentales, a pesar de que el cerebro sigue siendo el mismo. Por eso digo que es biología. La biología no la podemos ver desde un punto de vista matemático. No estamos hablando de ahora tienes ansiedad y de repente llegas a los 16 años y a las 12 de la noche, de repente clac, y ya eres adulto. Y ahora vas a tener procesos de adulto, ¿sabes? Sino que es algo que va sucediendo poco a poco. Por ejemplo, en los niños que han tenido, o en los cachorros que han tenido estrés, picos de estrés, por ejemplo, se produce un desarrollo más rápido de la amígdala en esas conexiones que te decía con el lóbulo prefrontal,
que le producen un desarrollo a la madurez prematuro. Y entonces empiezan a tener conductas de estrés siendo muy pequeños, ¿sabes? Entonces, la biología es así, es adaptativa. Si yo estoy demostrando, o sea, si mi cuerpo como animal experimenta que estoy en un entorno hostil, mi cuerpo va a decir, pues coño, ya puedes crecer. Soy un animal altricial, necesito una etapa de desarrollo para crecer bien, pero si mi entorno me está diciendo ya, pero es que no te va a dar tiempo porque vas a morir, mi cuerpo dice, pues ahí rapidito. Entonces mi cerebro empieza a desarrollarse como de adulto, siendo chiquitito, y voy a ser diferente. Y lo mismo voy a tener otros comportamientos fuera de lo que le correspondería a mi ontogenia, por ejemplo. Pero es eso, ya son procesos que es lo que te decía, que ya la parte fisiológica se relaciona con las experiencias, con lo que estamos viviendo. Y todo eso, pues si nos ponemos a hablar de todo lo que se relaciona con esto, pues podemos decir, pues mira, como los días que estuvo cuando el perro se adoptó o se compró o lo que sea, si ha visto personas, si no ha visto personas, ¿sabes? Y entonces todo ese tipo de conductas, o sea, todo ese tipo de cosas van a crear conductas, por ejemplo, de diferentes, que no es lo mismo un perro bien socializado que un perro mal socializado, etcétera. Y lo mismo el perro mal socializado, lo mismo va a tener conductas más impulsivas con el dueño. Entonces ya está creando una más tensión sobre el dueño, porque el animal pues no sabe bien cómo comportarse. Entonces lo mismo va a necesitar más trabajo ese perro de trabajar esa alta pulsión que tiene el animal, ¿no? Es un animal más ansioso. Pues yo no sé si te pasa a ti, pero yo veo a un perro mal socializado y no necesito ni que el dueño me diga este no ha socializado bien. O sea, yo ya le veo y digo, este viene jodido, este no ha socializado bien. Porque es el típico perro que va como con un nivel de estrés altísimo mientras que está mostrando una ansiedad que te cagas, seguramente tiene espuma en la boca, va con una hipertonía que te cagas, ¿no? Con la musculatura súper tensa, va así, tal, se va tirando muy encima de otros perros como muy alocadamente. Y mientras tanto todos los perros le van dando de hostias y el perro va ahí como sí, ¿sabes? De tú, este ha socializado mal. Este está pillando demasiado. Pero bueno, eso se va del tema, pero ahí hay perros que a la hora de relacionarse, aunque hayan socializado bien, dices, hijo mío, tú no, el tema de relacionarte normal no lo entiendes, ¿no? Porque saltan encima de otros perros y demás, pero bueno, ahí se mezclan varios factores, sí, igual que en la demás. Sí, eso, sí. Cuando un perro es muy, muy impulsivo, súper pasado de roscas, olvídate, no se va a relacionar normal. Claro, bueno. por eso te digo que ahí también está la parte también genética, la parte de experiencias. Entonces hay muchos aspectos pues que cada perro, pues dices, es que no se puede hablar por todos, hay que ver cada caso por caso. Porque en cuanto a la impulsividad relacionada con dominancia o no dominancia, ¿no? La gente que contempla que sí que pueden haber relaciones asimétricas entre perros y humanos, pues si el perro es súper impulsivo, es más probable que haya conflictos. ¿Eso implica dominancia necesariamente? No. Claro. Es que un perro impulsivo a la que no consigue algo reacciona súper desmesurado. Por eso igual que digo que sí que pueden haber esas relaciones de prevalencia entre perros y humanos, que las hay, en mi experiencia, aunque no se suele decir en libros, hay que ver cuándo sí y cuándo no. Hay que ver cuándo sí y cuándo no. Y hay que ver el global, y hay que analizar las situaciones. No es lo mismo que un perro entre en conflicto contigo directamente cuando está más o menos tranquilo que cuando está muy rebotado. Eso indica cosas bastante interesantes. Sí. Porque una reacción más desmesurada, estando nervioso, entra dentro de la normalidad. Cuando lo ves como un poquito más frío y tal, y más, no me gusta decirlo tampoco calculador, pero que nos entendamos que la situación no es digna de confrontación por el tema de estado emocional, ahí puede ser ya por otros motivos. Y estas son todas las cosas que hay que ver en el global. Claro, pero en ese caso es que es lo que te digo, que yo lo veo más como eso, ¿no? Más como que a mí respecto a la definición me sale como más como que me parece que lo más certero es hablar simplemente de que el perro quiere ejercer control, porque con eso estar diciendo lo mismo, pero tampoco hay una necesidad de que exista darle más vueltas al asunto. O sea, de una premeditación o cualquier cosa, sino que dices, el perro
por X motivo, por lo que sea, no sé, su experiencia o por lo que sea, está controlando. Pero por eso para mí el control simplemente... de relación sana o saludable. ¿Cómo? Y no hablo que por eso, primo hermano de lo que dices tú, comento que yo hablo de relación sana o saludable. Y en una relación, porque para evitar las palabras también, claro, y demás. No digo al cliente, aquí jerarquía de la dominancia, no. Pero hay que ver esa relación sana, porque que un perro te lo explique cuando le sale de las narices no es una relación sana. Igual que no la es que el niño lo explique cada 2x3 en motivos totalmente injustificados, porque cuando suele haber un enfado no tiene nada que ver con dominancia, porque se puede enfadar cualquier individuo. Claro. Ya, cualquiera tiene esa capacidad emocional para hacerlo. Entonces, si se enfada una persona o un perro en un momento lícito, que hay veces que también el enfado se produce en veces que dices, esto no es digno de que pilles ese cabreo, pues bueno, pues no pasa nada. Esos enfados puntuales, pero es que hay cosas que no son enfados. Hay cosas que ya son conflictos sin esa carga emocional. Entonces, hay que saber diferenciarlo. En una relación puede haber enfado. Claro, pero a eso es lo que yo me refería antes con aprendizajes operantes. O sea, es decir, el perro ha aprendido y por tanto, como ha aprendido, en el momento en el que eso que ha aprendido no cumple sus expectativas, entonces aparece la agresividad para imponer esa cosa que ha aprendido, ¿sabes? Sí, en un primer momento la reacción, bajo mi punto de vista, es puramente emocional, es decir, en ciertos momentos claro, un perro es frustración. puede reaccionar de esta forma emocional, por procesos fisiológicos, etc, etc. Pero claro, el perro no es gilipollas. A partir de ahí puede sacar conclusiones. Y entonces es cuando puede ya, en ese momento, después de haber aprendizaje, responder de cierta manera, no tanto por esa carga emocional, sino ya por las consecuencias que sabe que la persona se retira, o que el otro perro deja de hacer no sé qué, o lo que sea. Que sí, pero eso es un operante. Por supuesto. Claro, que sabe, por eso te digo. Pero si le metemos, por ejemplo, una premeditación, entonces incurrimos en lo que hablábamos antes de lo que no es la dominancia, ¿no? Que sería que no se utiliza. A ver, ¿dónde coño lo tenía por aquí la chuleta? Que no es un deseo, que no es un deseo de posicionamiento jerárquico. Exacto. Sino simplemente es frustración de algo que esperaba que fuese a ocurrir. En plan, le he dicho así con la pata y siempre me da esto, no me lo da, me enfado, le meto un ñasco que se joda, ¿sabes? Simplemente dice, pues a ver, si yo estoy aquí descansando tranquilo por decir algo y se me acerca, te lo explico, ahí no hay ninguna frustración. Ahí simplemente que te pires. Es un aprendizaje de que te pires. Me ha funcionado y ya te gruño, te marco, etcétera. Eso, claro. Pero pueden haber otros motivos. Sí. Recalco una cosa, Edu, perdona. Que yo no estoy diciendo que cuando haya aprendizaje el perro luego lo haga para posicionarse socialmente. No estoy diciendo eso. O sea, no estamos hablando de mentalizar la conducta con ese fin. Estamos hablando de que la conducta es útil en base a las consecuencias que obtiene después de hacer no sé qué, que es el operante. Haces algo, hay unas consecuencias y hay un aprendizaje. Evidentemente este ejemplo... Sí, este ejemplo que has dicho sí me parece muy curioso, el del sofá. Evidentemente, si el perro va al sofá y considera que es de su propiedad, entonces estamos hablando de algo más jodido. Ya está el perro dando por hecho que le pertenecen en esos lugares y los va a proteger. Entonces estaríamos hablando de un control que está ejerciendo sobre recursos que se exceden sobre la propia protección de recursos. Pues yo, por ejemplo, para mí la protección de recursos no tiene nada que ver con el dominio. ¿Vale? ¿Por qué? No tiene por qué. Puede influir, pero no es necesariamente igual. Claro. Entonces, para mí, para que fuese, por ejemplo, para que yo lo considerase que tuviese que haber una relación de dominio, tendría que haber una especie de dar por hecho en ese acuerdo tácito entre los individuos que estén en disputa. En el caso de que estén de que sea una relación de dominio, pues sí podría ser perfectamente que llegue el que manda y diga esto para mí, sea de quien sea, porque eso lo vemos en lobos y no me resulta raro, porque son lobos. Pero eso en perros, para mí, solo responde a una situación, a una relación de abuso.
porque en perros está muy clara, pues yo estoy harto de observarlo y de grabarlo, que lo que está en tu espacio personal te corresponde a ti. Y además, según ciertos estudios se han hecho, o sea, según observaciones que siempre se han hecho, cuando un animal tiene algo en la boca, aunque sea un adulto, nunca se lo roba un cachorro, ¿sabes? Entonces, es como si hubiese una especie de acuerdo natural de lo que está en tu boca, sobre todo, principalmente, te pertenece, y en general lo que está en tu espacio personal te pertenece. Por tanto, si yo ya ¿Sí? Acaba y luego comento yo varias cosas. Que por tanto, si yo he reclamado ese recurso, por ejemplo comida, desde un punto de vista natural me pertenece, porque si no tú estarías estarías ejerciendo cleptoparasitismo, que es decir, me estás robando indebidamente. Entonces, ¿dónde yo vería una neutralidad en esa relación? Pues en eso, me refiero a un control en el que el recurso, donde no habría abuso, en el que el recurso tendría que estar en una zona neutra. O sea, decir, hay un palo y el que llega al palo es suyo, ¿vale? Es donde yo considero que se reclama legalmente un recurso. Pero si uno por la violencia roba un recurso, pues ahí estaría ejerciendo abuso. Vale. Sin más. Apunto yo alguna cosa sobre el tema del sofá, de lo que comentas. Yo no me refería tanto que esté en el sofá, me refiero que esté descansando y bueno, pues considera molesto que vayas. Dentro del sofá habría que hacer la matización de que puede que le moleste el que le despiertes. No tiene por qué ser proteger el sofá, aunque puede ser cualquiera de estas dos cosas, ¿vale? Puntualizo eso. Y después sobre el recurso, yo creo que ahí es muy interesante ahondar y relacionarlo con la dominancia, cuando sí, no. O sea, cuando no, perdón, y cuando sí puede tener una incidencia. Y la gran diferencia, en lo que yo sé, es en cuanto a si tiene el recurso o no. Es decir, si tiene el recurso y lo protege, ¿implica dominancia? No. Claro. Porque cualquier individuo puede proteger lo que tiene, porque si no seríamos auténticos gilipollas y a nivel evolutivo tendríamos un problema de 3 pares de narices. Sí, te extinguirías, claro. Y a la mínima de cambio se acerca a otro individuo y ya te lo puede coger, pues mueres y tienes un pequeño problema. Claro. Entonces, la protección de recursos como tal no tiene por qué implicarlo. Y hay que diferenciar respecto a cuando el recurso está en otra zona donde 2 individuos pueden acceder. La cámara de cuando en cuando se cae. Cuando 2 individuos pueden acceder. Entonces, en ese caso, sí que puede haber implicaciones en la relación o se pueden generar a partir de esas situaciones. Es decir, ahí es una situación conflictiva porque 2 individuos lo quieren. Si ya hay establecida esas relaciones de prevalencia en dominancia, entonces lo más normal es que uno de los 2 voluntariamente no quiera entrar en conflicto y el otro se lo quede. Y esa es una de las funciones de la dominancia, para que se entienda bien. No hay una agresión, o se ritualiza el conflicto. Es en plan, a lo mejor levemente gruñe uno y el otro dice, que sí, perdona, no me acordaba, para ti. Es verdad, que en las relaciones estaba establecido así. O puede que haya conflicto y después de varias repeticiones de conflicto, en base a cómo haya acabado aquello, se empieza a establecer una relación de prevalencia de uno de los individuos y sabe perfectamente, el que ha ganado lo sabe y el que ha perdido lo sabe. Y eso hará que en un futuro, cuando tengan que acceder a un recurso, no haya ese conflicto ya. Se van reduciendo esos conflictos o se eliminan totalmente. Pero ese individuo que a lo mejor tiene un estatus, vamos a decir, inferior, luego si tiene un recurso lo puede proteger perfectamente. Y aunque otro se lo robara, no hablamos de dominancia, hablamos de ser un perro cabrón. Y hablamos de ser un abusón, lo cual sucede porque por norma general, como muy bien has dicho tú, nunca se lo ha explicado otro perro. O al menos ese concretamente no se lo ha explicado. Y sabe perfectamente con quién no. Pero diferenciemos dominancia de protección de recursos, que no tiene por qué implicarlo. Sí que tiene más relación con acceder al recurso. De cara a si está establecida esa relación, se evitará el conflicto o pueden haber conflictos para establecer esa relación. Pero finalmente esos conflictos desaparecerán. Porque creo que aquí sirve muy bien para explicar dominancia, para entenderlo mejor y que no hayan esos bulos y confundir un perro abusón con un perro dominante y historias de este tipo que no tienen ningún sentido. Claro. Sí, yo por eso
por ejemplo, lo que es la protección de recursos, para mí el trabajo de la protección de recursos se basa sobre todo en estructurar una confianza con el dueño, no en una confrontación, porque precisamente cuanta más confrontación haya, más problemas vamos a tener de que el perro sea más agresivo, porque le estás demostrando que eres un abusón y por tanto el perro pues dice, pues como me lo quita, me defiendo, ¿sabes? Entonces esa es un poquito la historia. Mira, voy a ir a por agua y entonces Sí, claro. te dejo que leas algunos comentarios si quieres ir. Yo es que Vale. estoy muy pendiente de muchas cosas y entonces no estoy leyendo los comentarios. Si has visto alguno así interesante para contestar, y ahora vengo enseguida. Vale, de acuerdo. Bueno, chicos, si tenéis alguna duda, yo ahora voy a echar un vistacillo rápido, pero si tenéis alguna duda y lo preguntáis en un momento, yo lo que pueda comentaros os lo digo sin problemas. A ver, Eddie, lo que comentas de los perros no tienen chulería sería una conducta, hombre, en mi experiencia, pero podríamos hablar un poco de lo que estábamos comentando antes. Hay perros que tienden a abusar de otros individuos y después, por otro lado, hay algún perro que es bullas, que no es tanto abusar de un individuo, sino, bueno, empezar cuando se establece la relación, a ver, en vez que puede ir otro perro en plan, guau, 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 pega dos marcadas y se va. Pues en mi experiencia eso puede pasar. Quiero decir, hay algunos que son un poco macarras. De al principio voy, te explico 4 cosas y luego ya me voy. El abusón es más el realizar eso con un fin, de luego obtener algo posterior. Típicamente, típicamente a lo mejor robar el recurso, aunque hay algunos que también, bueno, pueden ser un poco abusivos en la interacción, ¿vale? Poniendo las patas encima, tal, un poco haciendo una interacción que no es ni normal, ¿vale? En plan que saben de sobra que está siendo desagradable de cara al otro individuo, pero normalmente es más por una motivación externa. Y el que es un poquito bullas es más la confrontación puntual y luego se van tranquilamente. Chulería como tal sería un concepto un poco más humano, pero bueno, esos dos casos sí que en mi experiencia existen, ¿vale? Si no os resuelto la duda, me lo decís. Lo de verte como referente, pues a ver qué opina Edu. Sobre la duda que plantea Paula, Edu, de que los perros le da seguridad verte como referente. Sí, pues yo ahí hablaría de relación saludable, donde, coño, el perro está vinculado contigo y al fin y al cabo esa parte social ayuda. No me he enterado, es que acabo de llegar. ¿Cuál es la pregunta? Paula comenta por aquí, a ver, ¿dónde estaba? Nada, dice por aquí, a los perros les da seguridad verte como referente. Y bueno, yo pues claramente digo que sí, claro, esa parte social influye. Y luego Sí, dices si eso no podría usarse para explicar masivamente el dominio por parte del humano. Ahí no acabo de entender muy bien a qué se refiere. Claro, pero una cosa es, yo por ejemplo, siempre le digo a los dueños que el humano es un gran referente. Pero hay que entenderlo más desde el aspecto, por ejemplo, por ejemplo, conceptos como la alomimesis o la facilitación social, en la cual el comportamiento del individuo está creando un reflejo en los demás. Por ejemplo, uno se pone histérico, ¡fuego! ¿Y qué va a producir a los demás? Pues por reflejo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Estoy creando un comportamiento reflejado en otros. Pero no creo que eso tenga nada que ver con más cosas más que lo que es. Es decir, yo por ejemplo, Manolo es un perro muy miedoso, ¿no? El que enseña varias veces. ¿Qué le digo a la dueña? Pues te tiene que ver alegre, te tiene que ver tranquila por la calle, porque eres un referente. Entonces, si cuando hay un problema tú te asustas, ¿qué haces? Confirmar. Por ejemplo, el otro día suena una hoja, el perro se asusta. Pues digo, ahora es un momento de jugar. ¿Por qué? Porque se ha asustado. Por tanto, le demuestras
con tu comportamiento, yo me lo estoy pasando puta madre, por tanto no hay nada que asustarse, porque es incompatible. Pero en cambio si yo digo, uy, que te has asustado, pues ¿qué va a hacer el perro? Va a decir, sí, me he asustado, ¿sabes? Como hacen los niños. Bueno, no te lo va a decir, evidentemente, pero es coherente que tú digas, ¿qué ha pasado? Y coja y haga así, o diga, hostias, no, porque le estás confirmando, ¿sabes? Claro, yo me monto una historieta, pero que la... de influir socialmente sobre otros individuos sociales está ahí, claro que está ahí, si no nos seríamos individuos sociales, porque a un leopardo pues difícilmente se le va a influir, porque vive solo y porque le da igual todos los demás. Entonces, esa parte de referente ayuda en ciertos problemas emocionales, es muy importante esa parte de vinculación. Podríamos hablar de sincronía emocional, en cognitivo se habla de sincronía. Sí, bueno, viene a ser lo mismo, como lo que te digo, pero con otro nombre, pero viene a ser lo mismo. Pero eso tiene que influir en la relación, en lo que es dominancia. No, simplemente es una influencia que volvemos a lo de antes. Claro, es que es otro tema, no tiene nada que ver. Por eso toda la parte social es mucho más compleja. Si la reducimos a dominancia, caemos en una simplificación brutal. Porque al fin y al cabo, esa parte de ser influido emocionalmente por otros individuos está ahí porque tiene que ver con la supervivencia a nivel evolutivo, como hablábamos antes. Si tú eres el único melón del grupo que no se asusta cuando todos los otros se asustan, pues probablemente seas el único que mueras si había un peligro real, que si se han asustado todos, es muy probable que hubiera un peligro real. Esa parte de sincronía, de contagio emocional, como queramos llamarlo, tiene esa finalidad, pero no tiene esa incidencia en la dominancia. Claro, para mí es que simplemente son dos cosas diferentes. No hay más. Una cosa es las relaciones que se generan entre los individuos y otra lo que está sucediendo dentro de esas relaciones, por ejemplo, ¿sabes? Si nos ponemos un poquito a mezclar cosas. Entonces yo lo que digo, lo que sí que puede ser conflictivo es lo que te decía antes, que los referentes para el perro, que serían los dueños, no actúen como lo haría alguien que es capaz de sacarles adelante. Es un poquito donde yo le veo el conflicto a nivel de faltar a nuestra capacidad de ser autoritarios. El estar demostrando que no somos capaces, y ese no soy capaz es el que puede crear fragilidad en el que depende de ti. Por eso muchas veces digo, a ver, yo es que siempre intento explicar las cosas para que la gente lo entienda y me monto las historietas que haga falta, ¿sabes? Sé que muchos se cagarán en mis muelas a nivel de decir, joder, es que es una humanización. Digo, pues me comes los huevos, ¿sabes? Pues es una humanización, pero funciona, ¿sabes? Claro, porque el concepto es funcional y para mí es lo importante, que tú lo puedas entender y que se relacione con la realidad, con lo que podemos medir y ver, aunque esté utilizando comparativamente cosas con humanos. Entonces el ejemplo que yo pongo es, tú imagínate un niño que tiene a sus dos padres, uno es alcohólico y el otro junkie. Dice, niño, me voy tal, no sé qué, luego vengo. Entonces, el niño está viendo la inestabilidad y la poca fiabilidad de sus padres y le está perjudicando psicológicamente. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una parte atávica en él, o sea, hay una parte biológica en él, un instinto en él que le está diciendo, estos no te van a alimentar. ¿Por qué? Porque me están demostrando que no valen para tomar por culo. Entonces, no se verbaliza, se siente, que es lo que hay muchas veces hay que diferenciar. Una cosa es que se verbalice y otra cosa es que tú no tengas emociones negativas. Es como pasa, por ejemplo, si tú, imagínate una tía que su pareja dice, venga, me gusta Paquito, me voy a casar con él, o lo que sea que se te ocurra, ¿no? Pues estás con Paquito y de repente Paquito es un cabra loca. Pues dice, joder, pues es que antes me parecía más atractivo. Es que no sé qué, ya no le veo como antes. Entonces, si lo verbaliza, dice, joder, es que me está demostrando, se está gastando el dinero a las tragaperras, por ejemplo, ¿qué va a hacer? ¿Va a alimentar luego a los niños?
este no vale para tomar por culo para tener descendencia con él. No lo verbaliza, pero sí su parte animal le está diciendo: mal macho reproductor, búscate a otro porque este te va a dejar solo con las crías. Entonces Pues no todavía lo pensaba. verbalizas, pero lo sientes, y entonces sientes desapego hacia ese individuo. Yo lo había pensado, que te lo iba a decir ahora, en las relaciones ocurre hasta en la relación. Es más típico que sea de mujer de cara al hombre. A ver, también no quiero meterme en conflictos, pero esa parte un poco de coño, no sé, aquí va a ser capaz de cuidar a la familia, esa connotación está ahí, está ahí. Claro, Entonces, en es el biológica, tema- pero por eso, porque es es biológica lo y mismo. ya está. Pero es que al fin y al cabo, entonces, lo que estaríamos hablando es que esa relación de autoridad bien entendida, que es para mí es una pequeña parte de la relación, no el todo, ni mucho menos una pequeña parte, pero es importante. Entonces, esa pequeña parte de la relación no es a nivel individual, es a nivel global. Lo que se busca es echar adelante al grupo, que es lo que estábamos diciendo antes. Y esa es la gran finalidad. Entonces, yo creo que cuando no hay ese mínimo en la relación con un perro, difícilmente le vas a poder ayudar en ciertos momentos, porque se ejerce autoridad solo en momentos puntuales. Pero no creo que le haga ni un favor, porque como digo siempre, en la educación de un perro, para educar a un perro o a un niño, tienes que intervenir. Y no se interviene exactamente de igual a igual. Claro. No hay una intervención de igual a igual. Entonces le haces un flaco favor. Y pueden haber problemas adicionales. Por eso que una cosa es entender asimetría y otra cosa es entender mala asimetría, o sea, o abuso en la asimetría. Por eso, decir, mira, el otro día, por ejemplo, veo una discusión que había en un grupo y pone una chica, le pone una digamos que un texto, pues eso, decía, pues ponía uno: es que mi perro ha montado a otro, entonces es que es dominante. Entonces la chica le dijo: mira, déjate de polladas, porque desde la etología, pues ahora mismo está definido pues que tiene que ser una relación asimétrica, dependiente de un acuerdo tácito de dominio entre ambos, debe ser estable, consistente, etcétera, etcétera, ¿no? Le pone todo eso. Dices, muy bien. O sea, yo digo, mira, has quedado como una señora. O sea, has quedado ole, ¿no? Pone uno abajo: la dominancia no existe. Y coge la tía y le pone me gusta. Lo típico. Y dices, ¿pero qué coño acabas de hacer? O sea, le acabas de decir tú misma que existe y le estás explicando qué es, y le estás confirmando al que está diciendo que no existe, que no existe. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Sabes? Y entonces ese rollo de decir, como me parece más grave que se piense que existe, pues digo que no existe, porque lo mismo no van a entender que existe. Y entonces dices, déjate de mierdas, coño, existe, y vamos a hablar de ciencia y de buena educación, que son dos cosas diferentes. Entonces yo puedo decirte, por ejemplo, pues mira, las hembras de hiena tienen tantos niveles de testosterona tan altos que son dominantes sobre los machos, y hasta llegan a tener un apéndice que acaba, no se sabe si es un pene o no, de lo que les crece el clítoris, y tienen comportamiento súper agresivo. Y dice, mira, sí, pero una cosa es eso y otra la educación de tu perro. Entonces, no porque la hiena muerda al mar, eso es un tema, y lo otro es otro, ya está. No me mezcles polladas. Pues dices, la dominancia es algo científico, pero no me lo metas a estarte planteando como he visto que hace la gilipollez de hacerle un alfarrol al perro, pues eso es educación. Dicen, no, eso es hacer eso normal. Hay un problema en cuanto a que está muy bien estudiar etología en cánidos salvajes, es algo genial, poca gente lo hace, pero te da una percepción más amplia. Pero hay que entender que exactamente no aplican con cánidos salvajes con los perros, porque al fin y al cabo hay un proceso de domesticación. No, bueno, y menos en llenas, que llena es directamente otra cosa. Que no es neutro, ¿no? Lo digo más que nada porque, claro, está muy bien hablar de dominancia, pero no podemos equiparar con especies que, y no soy ningún experto en cánidos salvajes, ojo, pero no podemos equipararlo porque normalmente suelen haber estructuras mucho más rígidas socialmente, o sea, socialmente suelen ser más rígidos, no tienen la plasticidad que tiene un perro. Entonces, claro, hay pero una base
Claro. hay, pero no flipemos y no comparemos, que hay gente que cuando estudia le ayuda o intenta que eso le ayude a justificar ciertas cosas que no se pueden aplicar necesariamente a todas las especies. Claro, sobre todo lo que hay que entenderlo es separar lo que es el dominio como concepto evolutivo, como concepto de que se da en la naturaleza, y para entender a los perros. Pues para entender a los perros no nos sirve para tomar por culo. Ese es el primer concepto que hay que aprender. Entonces hay que entender qué es el dominio, y luego, una vez que lo entiendes y sabes qué es, decir, y efectivamente puedo confirmar que para educar a un perro no me sirve para tomar por culo. Pero para nada. O sea, yo nunca he visto que un concepto que tenga que ver con el dominio me sirva a mí concretamente para tomar por culo. En todo caso, yo entiendo desde un punto de vista técnico que yo estoy ejerciendo un control sobre el perro en todos los aspectos. Por tanto, desde un punto de vista científico podemos denominarlo así. Pero no para mucho más. ¿Por qué? Porque yo cuando veo perros comportarse, rara vez he podido ver algún tipo de comportamiento, incluido entre ellos, que se pueda relacionar con eso. Por eso cuando se estudian perros salvajes, tampoco se encuentran ese tipo de relaciones como si las encontramos en lobos, porque son dos estructuras diferentes. ¿Por qué? Porque hay una parte biológica detrás. Porque por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es la domesticación, el perro ya no necesita organizarse para atacar presas grandes, como si lo hacen los lobos. Por tanto, no son dependientes socialmente, son carroñeros, más bien. Entonces, se empezaron a ir a asentamientos humanos donde había mierda humana o había desechos humanos de todo tipo, y a partir de ahí, aquellos que podían tolerar más la presencia humana, aquellos que se comportaban de un modo más infantil, que les daba esa plasticidad y esa menos respuesta de estrés a la hora de ver un estresor como el humano, pues hizo que poco a poco nos fuésemos arrepujuñando, y esos individuos que eran más tolerantes pues empezaron a unir a nosotros, así un poquito a lo bestia, ¿no? Y luego está la otra parte en la que pues también repercute, o sea, en la propia domesticación, que ha repercutido en muchísimos factores, como la propia reproducción sexual. Entonces nos encontramos que los lobos solamente tienen un momento al año, y es el macho reproductor el que se va a reproducir. Me refiero a estructuras naturales. Entonces, en perros lo que nos encontramos es un putiferio que te cagas. Entonces, el putiferio que te cagas, ¿qué es? Que el perro se va a tirar todo lo que se mueva. Entonces es un animal que es promiscuo y polígamo, mientras que el lobo, cuando ya ha pasado la etapa reproductora, le encoge las pelotillas. ¿Por qué? Porque no las va a usar, ¿sabes? Entonces yo es que me expreso muy distendidamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso implica que sobre todo son las madres, las de los perros, las que se van a encargar de cuidar a los hijos. Pero los padres siguen siendo unos golfos de la vida, ¿sabes? Entonces el padre se va a tirar todo lo que se mueva, y como es promiscuo y polígamo, pues va a irse a las hembras que están, y no se va a encargar. Entonces esa necesidad estructural desde el punto de vista de la caza ni de cuidar de las crías es fundamental para entender por qué esas relaciones han cambiado a nivel de jerarquías en perros y en lobos. O sea, porque hay tanta diferencia tan abismal entre un comportamiento de lobo y de perro. Por eso cuando ves esto, si quieres puntualizar algo mientras saco el vídeo, pues que te he visto que ibas a decir algo. Todo el vídeo, sí que creo que sería bueno si pasamos a contestar alguna duda que había por aquí de Eddie y de alguna persona más. Sí, lo que tú quieras. Sobre el vídeo, ponlo, explica lo que consideres y luego miramos comentarios. Vale, es que por aquí tengo para que se vea. Es un vídeo que ya enseño más veces, pero es que cuando lo ves es espectacular, ¿sabes? Para que se pueda comparar qué es un lobo, para dejar de hacerse pollas mentales, ¿sabes? Es decir, observa esto. Vale, a ver.
Esto porque hay gente que como no lo puede comparar, al no poderlo comparar, pues tú sigues pensando, bueno, pero sí, lo que digáis. Pero para mí un perro sigue siendo un lobo, ¿no? Pues yo voy a enseñar cómo se comportan los lobos, la armonía brutal que hay entre ellos, y de ese modo que se pueda comparar perros salvajes en manada, o una jauría, más bien mejor dicho, que una manada de lobos. Entonces, quiero que se observe esto, esta sincronía. A ver dónde coño estaba ahora el vídeo ese. Creo que era este. No sé si era este. No, este está aquí, el lobito posando nada más. Eso por aquí. Era uno que salían varios. Aquí. Esto. Vale. Esta es la típica timidez de los lobos. Que la gente se piensa que los lobos son lobito feroz. Y los lobos... Tienen neofobia y hay mucho mito sobre eso. De Claro. que se creen que son supermanes. Claro. Entonces, lo que quiero es que se observe esa inseguridad que muestran continua, esa reactividad. Esto es lo que tiene un animal silvestre. Si no tuviesen este comportamiento, se estarían exponiendo al peligro, que es lo que hacen los perros. Y entonces ellos están en un estado como más lo que es un galgo, ¿sabes? Es un estado más asilvestrado, es más... y como vemos aquí, vemos esa sincronía del grupo. Esta alelomimesis es brutal. El cómo parecen jodidos suricatas, ¿sabes? Vemos como todos a una, parece que están todos como con una coreografía, ¿sabes? Pero es que la sincronía existen un montón de especies. Yo no voy a hablar de peces porque la cago nivel Dios. Claro. Pero bueno, se ve mucha coordinación en un montón de grupos sociales, por no decir en todos. Claro, pero es que los perros, está el Paco, el Mike, los perros, tú ves una manada de perros, una jauría, y cada uno va a su puto rollo, cada uno tiene una personalidad que te cagas. Si además es la belleza que tienen los perros, es que cada uno tiene una personalidad que es un poquito lo que le da también esa gracia, ¿no? Es decir, es que tienen una personalidad tan definida, tan característica cada uno, tan... Pero así todo hay una influencia, a nivel grupal. Casi todo hay una influencia a nivel grupal. Es decir... Sí, hombre, sí, que yo no digo que no pueda verla, pero compárala. Si no digo que no exista, pero compárala con los lobos, ¿sabes? O sea, que no digo que no haya también alelomimesis en los perros, ni facilitación social, no digo nada de eso, sino que lo compares, esa sincronía brutal que ves en los lobos con una manada de perros, que ahora voy a buscar una que tenía por aquí. Pero también ahí hay que puntualizar que en base a la relación que se establece a nivel afectivo hay una mayor influencia a nivel emocional o no. Igual que nos pasaría con humanos. Claro, no me influye claro, pero es que los perros a nivel... Que mi pareja o mis amigos o quien sea. Claro. Eso también hay que puntualizar. Pero una cosa importante que hay que puntualizar al respecto... ¿Dónde coño está la carpeta esta? Es aquí. Es que, como se ha estudiado, en perros se produce mayor atracción hacia los humanos que hacia los propios perros. Entonces, eso es importante. Claro, si tú estás dando por hecho que el perro se sincroniza muy bien contigo, dices normal. Porque el perro tiene mayor sincronización con los humanos, por eso tienen más interés en relacionarse con humanos que con perros. Eso es un poquito un detalle que casi nunca se habla, que eso sí lo menciona Bradshaw en su libro. Y eso se puede demostrar desde un punto de vista de la observación. El ver a un perro que tú le pones otros perros y lo mismo dice, no, me gusta estar más con el humano. Sí, pero aparte de eso, los lobos cooperan más entre ellos y los perros tienden a cooperar más con el humano, que es lo que estás diciendo de otra manera. Porque se tiende a cooperar más, ya en una relación más propensa a establecer esa relación de vinculación, es más probable que luego lo puedas afectar. Pero bueno, todos son matices, por eso de que todo influye en el todo. Hay 40 variantes para tener en cuenta. Variables, más que variantes. Claro. Pero bueno, yo lo que iba es eso, ¿no? Que tú puedas observar, por ejemplo, a este perrito y se le nota su personalidad. Este es que se le nota otra personalidad. A este se le nota su personalidad. Y estos pertenecen todos a la misma manada. Porque luego, por ejemplo, estos a veces tienen conflictos territoriales. Pero si tú comparas esto, que estos son salvajes, son perros parias y son perros salvajes.
Entonces no están influenciados por la presencia humana. Simplemente están ahí en la India y están ahí a su rollo, ¿no? Pues tú ves esto y esto no se parece una mierda a una manada de lobos. ¿Sabes? Cada uno tiene sus manías. Es que se les nota. ¿Sabes? Si tienes una cierta sensibilidad a la personalidad de los perros, se les va notando simplemente viéndoles el cómo se van comportando. Tú comparas esto con... Pues eso, ¿ves? Ellos están allá a lo suyo. Este está aquí con su paranoia. ¿Ves? Y una cosa es que uno haya ido porque le interese algo y otra cosa es que tú estés viendo una sincronía. Y en cambio aquí, cuando ves esto y comparas aquí a los lobitos, pues en los lobos sí estás viendo que parecen suricatas, ¿sabes? Que parece que están todos ahí a una. ¿Sabes? Vale. Pues te digo que en el momento en el que comparas, pues que una cosa es que te lo cuenten y otra que lo veas y que lo puedas comparar. Que veas esta sincronía. Yo aquí estoy viendo a este y estoy viendo a este y no estoy viendo ninguna comparación. O sea, no estoy viendo... No estoy teniendo referencia ninguna. Puedo ver a uno que se va antes, al otro... Pero los perros sí me están diciendo una personalidad. Claramente, enseguida la puedo percibir. Pero aquí prácticamente parecen todos igual. Hay puntualizaciones. Eso es una situación que tiene... Primero, lo que hemos hablado antes de neofobia, neofilia. No podemos hablar de lo mismo porque ya partimos de bases totalmente diferentes. Perros tienen atracción hacia lo desconocido porque tienden a estar en un entorno más seguro y el lobo pues tiende a la neofobia por motivos obvios de supervivencia. Es una diferencia y aparte de eso, pues ahí hay una situación que les causa inquietud que en perros no hemos visto. Habría que comparar si en ese grupo de perros... Claro, pero ¿tú crees que ese grupo de perros va a actuar con esta sincronía? No digo que sea igual, Edu, pero puntualizo alguna. Sí, si yo ya sé que no es lo mismo, pero yo a lo que me refiero es que se vea la manera de moverse grupal, ¿sabes? Evidentemente no es la misma situación y el contexto no tengo ni puta idea tampoco, ¿sabes? Esto puede ser un parque artificial, pero está claro que si tú observas desde un punto de vista más motor, por decirlo de algún modo, este tipo de comportamientos, hay unos patrones que se salen del contexto, que nos están indicando esa sincronía que hay entre ellos, esa comunicación. Y tiene todo el sentido del mundo porque los lobos, a diferencia de los perros, tienen que actuar como una maquinaria equilibrada. Si no, no van a poder cazar cosas grandes. Que por poder pueden, porque luego también hay por ahí algunos comentarios, no sé si fueron del propio Metz, que decía que ellos han observado que no es necesario que exista, o sea, que digamos que sean muchos para cazar cosas grandes, porque también hay individuos pequeños que han cazado cosas grandes. Dice ya, pero más arriesgado. O sea que Metz, el propio Metz, dice, bueno, pero no es necesario. Y yo añado, o sí. ¿Por qué? Porque puede haber también más peligro para ese que se está arriesgando a llevarse una coz. O desde un punto de vista de que son más individuos, de que haya más éxito. Habría que mirar varias cosas. Ese lobo desde cuándo no ha cazado, porque claro, está muy bien el grupo social. Eso es genial. Yo estoy ahí solo en la montaña y si tengo un grupo, puta madre, pero si no lo tengo, tengo que comer igual. Entonces, pues yo qué sé. ¿Qué necesidades tiene ese lobo? Claro, pero bueno, que me refiero así para entendernos que desde un punto de vista práctico, es práctico, ¿sabes? Es práctico que seamos más, porque el que estemos bien coordinados y seamos muchos nos va a hacer que nos cansemos menos y que vaya a haber menos heridos. Sí. Además, ¿Tenemos alguna duda, te parece? Sí, lo que vayas viendo. A ver, que la encuentre, ¿sabes? Porque aquí encontrarlo en el chat es un poco complicado. Vale. A ver, Eddie antes preguntaba una cosa, digo, porque yo en un ratito sí que me tengo que ir. Y bueno, si puedo aportar algo más y a ver entre los dos. Sí, bueno, cuando te vayas a ir cortamos y ya está. Y ya, pues, si quiere venir otro día y seguimos, pues vienes otro día. Porque es mira, para que me entiendas, esto hoy, asisto un poquito lo que tengo guionizado, lo ves por ahí, ¿no? Pues tenía preparado todo esto,
todo esto de aquí, o sea, todo esto, más esto. Vamos a explicar un poquito lo de los esquemas estos. Y realmente nada más que me he quedado un poquito esta parte. Y los vídeos que tenía preparados, pues que eran bastantes. Entonces, si quiere venir más veces, o si no, pues ya en otro momento hablaré yo de esto. Entonces ahí también lo que tú me digas. Pero vale. Cuando tú quieras irte, que te sientas libre de lo que tengas que necesitar. Okay. Que aquí no te voy a poner un arma en la frente. Pero que no, estaría feo, ¿no? Una vez que... No, coño, ya además lo hemos hablado antes, ¿no? Es decir, tú la hora que tengas que irte... Voy a abrir la luz, que ya se está haciendo aquí un poquito oscuro, así que se vea un poco mejor. Y miramos a ver qué comentaba Eddie. Venga. A ver, Eddie comentaba si los perros pueden decidir si atacan a un perrito que ven como inferior. No sé, yo tampoco le doy mi opinión muy resumida para no enredarnos. ¿Cuál es la pregunta? Eddie comenta, entonces los perros pueden decidir si atacan a un perrito que ven como inferior. No sé si me explico. Hombre, yo qué sé, yo ahí hablaría de... Sí que he visto a perros que atacan a otros que ven con lo que pueden. Eso ya lo hemos dicho antes. Claro, pero eso yo lo llamo una relación de abuso. Bueno, sí, bien. Iba a decir otra cosa, pero no es políticamente correcto. Hay perros que son un poco gilipollas. Ya está. Ya está. Lo que quiero decir es que eso no tiene nada que ver con la dominancia, Eddie. Desde luego, si vas por ahí, mi opinión rotundamente es no. Sí que puede ocurrir, pero no tiene que ver con la dominancia. Claro. Es que, a ver, las relaciones de abuso, algunas, también se pueden relacionar con lo que decía el otro día sobre ese aprovechar que veo a uno más vulnerable y desde un punto de vista social me expongo y aprovecho que soy más fuerte, pues también como para verme a mí, que eso lo vemos muchos niños. Por eso yo eso lo llamo como una demostración de estatus. Por eso digo que una cosa es el estatus y otra la dominancia. Entonces yo puedo demostrarte estatus como el aprovechar que otro es más débil como para yo exponerme como fuerte, ¿sabes? Como mira qué fuerte soy, pero no darle más vueltas que eso, ¿sabes? Como... En mi opinión, estatus, yo sí que lo mezclo con el concepto de dominancia, entiendo tu punto de vista. Al final todo sería ver qué se define como estatus como tal, pero bueno, a grosso modo, porque hay definiciones de dominancia que hablan de estatus. Entonces, creo que no está tan separado, pero habría que ver cada persona qué concepto de estatus tiene. Pero la idea se entiende. Claro, por eso... Agredir a un perro más pequeño, yo lo que quiero puntualizar es que pueden haber diferentes motivaciones, que no hay una ABC, es decir, puede haber algún perro que a lo mejor agreda a uno pequeño como lo que se llama una respuesta de alivio. A lo mejor estás sometido a situaciones de abuso como los humanos en otros contextos y con ese perro descarga. Claro. Y es una forma de... Pues sigue siendo abuso. Que tengo. Claro, sigue siendo abuso. Decirlo aquí, sin analizar el caso, pues podemos exponer un poco diferentes situaciones, pero tocarlo de forma seria sin verlo, no creo que sea lo más adecuado. Claro, hombre, estamos hablando desde un punto de vista muy hipotético, teórico y pues intentando para entendernos en algo. Por eso, porque si cada vez que hablamos de un tema tenemos que tener todos los datos, no hablamos de ninguno. Porque entonces cada frase la tendríamos que... No volveríamos locos. Mira, esto es lo que te decía, que yo aquí es donde hago la definición, o sea, la diferencia entre estatus y dominio. ¿Por qué? Porque el dominio no es dependiente del estatus, a pesar de que el estatus puede ser parte del dominio. Entonces una cosa es el dominio como concepto, que implica control, mientras que el estatus, por ejemplo, no implica control. Una cosa es cómo yo me expongo o cómo yo me siento socialmente y otra cosa es que yo ejerza control sobre ti. O sea, yo puedo... ¿Tu punto de vista es más global? ¿Sería eso de tú? Claro, es más una percepción social. Es como tú, por ejemplo. Tú tienes un estatus del tío de los perros. Eso es tú. Entonces,
cuando alguien te viene a decir, mira, tronco, es que no tienes ni puta idea de perros, porque este perro está dominando al otro. A ti, ¿qué hacen tus pelotas? Se engordan porque te está tocando tu estatus personal. Estás diciendo, mira, tronco, me vas a mí tú a dar leccioncicas, que me dedico a esto, me paso el día en esto y trabajo con perros, yo sabré mi experiencia, pero tú no le estás ejerciendo un control sobre él. Lo que tú estás sintiendo es que tu estatus que sientes referente a tus experiencias, a cómo tú te ves en el mundo, ahí te sientes herido en tu orgullo y en tu estatus, ¿sabes? Es decir, es que yo sé que sé esto. Entonces es más esa cosa de que tú necesitas que socialmente se te respete, por decirlo de algún modo, en referencia a ese papel que tú tienes en la sociedad, que es el señor de los perros. Hago un apunte. Por decirlo de algún modo. En una visión de cognitivo se habla de rol. Bueno, como, o sea, por ejemplo, pero son diferentes nombres y tal. Al final hacemos referencia al mismo concepto. Claro. Para decir que no implica, que no interviene en una estructura social. El hecho de que tú seas un profesor puede ser a lo mejor una figura de autoridad en un contexto concreto. Esto no implica que realmente tengas control, como comentas tú, sobre esos individuos en otras situaciones. Claro. Entonces estás jugando un rol que tiene mucho que ver, repito, con el contexto. Claro. Y lo otro hace referencia a la estructura dentro del grupo. Claro, pero por eso es igual, por eso aquí pongo agresividad, porque volvemos a lo de antes. Dominio no implica agresividad, aunque se puede relacionar, y por eso la gente al ver esa relación dice, pues si hay dominio hay agresividad, ¿sabes? O el abuso. Entonces cada uno tiene un significado, pero hay que verlos en su justa medida, en lo que significa realmente. No entonces tú ves el conjunto y como no lo entiendes bien sus partes, pues tú dices, pues ya está, dominio significa agresividad, abuso y estatus. Dices, no, es que estatus es una cosa, dominio es una cosa, agresividad es una cosa y abuso es una cosa. Y en el momento en el que te metes en cada concepto, ves que hay conceptos, por ejemplo lo del control o que no implica control, que son contrapuestos, por tanto no son compatibles desde el punto de vista de decir es el mismo concepto, sino que son cosas diferentes. Pero son parte en ocasiones, o en este caso el estatus y el dominio serían parte siempre que estemos hablando de dominio, pero no siempre que estemos hablando de estatus, por ejemplo. O sea que sería en una línea, pero no en la otra. Por eso te decía, decía el otro día cuando comentaste lo del estatus, que muchas veces depende también de cómo aclaremos muchas veces esos conceptos, que lo mismo tu percepción es una y entonces yo estoy, pues no tienes razón, tronco, y tú me estás diciendo, joder tío, no tiene ni puta idea, y yo no tiene ni puta idea, y dice, ya, lo mismo resulta que estáis hablando lo mismo. Pero el concepto que estáis utilizando os habéis equivocado, o uno de ellos, o dos estáis equivocados o uno. Es que depende del autor que leas en psicología o en etología. Claro. Pues no siempre se manejan los mismos conceptos. Y luego hay que quedarse, por eso cuando veo estas enemistades entre profesionales, dices, chico, no sé, aquí no hace falta que repartamos hostias. A lo mejor deberíamos colaborar, entendernos y colaborar. Y ver formas de trabajo, enriquecernos y demás. Pero muchas veces, no, es que esto se llama así. Y a lo mejor lo que has leído es una visión conductista que recibe un nombre diferente que en una visión de otro tipo. Y es que en psicología, dependiendo del autor, te van a dar una definición u otra, aunque el trasfondo, si es un autor serio, el concepto es más o menos el mismo, pero el término puede variar. Para decir lo que es ansiedad, para decir lo que es lo que sea. Y bueno, ahí se montan unos guirigais que flipas. Hay unas discusiones de la leche. Claro, por eso lo que te decía al principio, de que Karen Overall lo que consideraba es que lo primero, que bueno, que eso también lo dice Roger Abrantes, cuando hice, por ejemplo, el vídeo no sé si lo has visto ¿cómo se llama? Dominancia, realidad o ficción, creo. No, ese es el de Barriaton. El de Dominancia, de Roger Abrantes, que puse la portada a un lobo. Pues el principio, lo que viene a decir eso, ¿no? Decir, coño, esto se nos ha ido de las manos. Por una parte nos hemos dado cuenta que hemos hecho mucho daño a los perros utilizando el concepto de dominio en perros, pero por otro lado estamos faltando a la verdad.
porque estamos negando una realidad científica. Entonces, por eso hice esa lectura, que además luego se la mandé a Abrantes. Dije, mira, Abrantes, de hecho, digo, por si acaso, digo, mira, esto lo he pasado y le moló mucho. Lo que pasa que, claro, él creo que es portugués, pero que habla inglés. No sé, me suena a mí que es portugués. Creo que sí. He leído un poco de Abrantes. Sí, y digo, pues no puedo hacerlo en inglés porque no tengo ni puta de inglés, macho. ¿Sabes? Pero bueno, el caso es que le gustó mucho y tal, y eso me hizo ilusión, que le molase, ¿no? Porque al fin y al cabo el que escribió el artículo era él. Y entonces me pareció interesante eso, pues para por lo que estamos haciendo ahora, intentar aportar una parte más técnica y más sosegada, de decir, no estamos diciendo que se tenga que volver a lo que tanto daño ha hecho a los animales. Es más, no estamos apoyando ningún tipo de cosa que pueda semejante a eso, o sea, que se pueda asemejar a eso. Lo que estamos pidiendo es lo mismo que decía Abrantes en el artículo, que decir, vamos a llamar las cosas por su nombre, porque eso es algo importante que también va a ayudar a los perros. Porque yo tengo la teoría, por mi experiencia, que es algo que lo he experimentado en estos años que llevo teniendo el canal. He conocido muchos adiestradores tradicionales, ¿sabes? De estos que te escriben y tal, y no sé qué. Hay algunos que me ha hecho la ilusión de esto que te dicen, pues mira, yo hasta que conocí tu canal, yo estaba todo el día con el adiestramiento tradicional y entonces he visto que tal, y te lo agradecen y tal, y entonces como que te da mucha ilusión que hayan cambiado esos paradigmas. Y entonces, una cosa que a mí me han contado, claro, yo entiendo las dos perspectivas, bueno, las tres, a ver, realmente hay tres. Está la sosegada con la científica, y luego está el positivismo extremo y el adiestramiento tradicional, que sería como el tradicional, no sé cómo llamarlo. Entonces, el rollo dominancia a todo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con estas personas, así a nivel personal, en privado, te dicen, nosotros lo que hacemos, esto es su percepción, que esto es importante, ¿sabes? Es decir, arreglamos lo que los positivistas destrozan. Y eso es muy grave. O sea, ellos se ven realmente como los que realmente tienen los huevos de coger el problema y resolverlo. Y esa culpa no la tienen ellos. Ellos simplemente están encontrándose que le están viniendo rebotados perros de gente que te está diciendo que el perro te muerde, le ignoras. La persona dice, joder, que le he pagado 100 pavos a un tío para que me diga eso. El tío no me ha dicho mucho más. Me ha venido a mi casa, ha visto que mi perro me mordía y ha dicho, es estrés, que te muerda. Tú ignórale y se le quita. Esa persona se le infla los huevos, porque evidentemente se le está dando una panacea. O sea, se le está dando ¿cómo se dice? Esto de la medicina. Te entiendo. Sí, te hace pensar que mejoras y que no hace nada. Sí, se le sale ahora no. Sí. Un placebo. Es un placebo, que empezaba por P, pero se le está dando un placebo para que además se sienta bien. Es decir, vamos a utilizar el no violencia y yo me voy a sentir mejor. Cosa que dices, pues ole tus huevos, ¿no? O sea, eso evidentemente está guay. Pero le viene esta persona que te dice, solo somos dos grupos. Los que estamos aquí y los que están allí. Los que no usamos violencia, los que sí usan violencia. Y ahí es donde está el problema más grave. Pues claro, los que estamos en el medio no usamos la violencia, pero sí usamos el sentido común. Y decimos, pues si tienes que decirle no al perro porque se te va la puta carretera, le dices no. Pero que yo me pase media hora hablándote de qué coño es un no informativo, vete a tomar por el culo. Pues claro que él no es un informativo, no te jode. Decirte vete a la mierda también es informativo. Pero el propietario, la persona, como coño la quieras llamar, el tutor o el nombre que le quieras poner, tiene un problema grave en su casa y está hasta los huevos. Y si tú
no hacen las cosas bien, van a recurrir a hacerle un mal a su perro. Por eso, para mí el enemigo es más los positivistas que los que ejercen daño, porque los positivistas van a mandar a clientes potenciales al otro lado, ¿sabes? Pasan los dos sentidos. Claro, y cuando tú estás haciendo uso de la no violencia, te van a poner en el grupo de los incompetentes, porque evidentemente los otros están aprovechando de esa circunstancia, de ese buenismo, para decir, ignora al perro, si dices no es maltrato, si utilizas la palabra dominio, ya directamente quedas fuera. Bueno, yo evidentemente nunca la uso, pero en el caso dice, hombre, pues lo mismo es un tío que te quiere explicar algo concreto y de repente le sale eso, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? Hay que mirar qué dice, pero no puedes hacer esa directamente decir, no, nosotros somos los buenos, los otros son los malos. Ten cuidado, porque tu comportamiento, cuando estás incendiando las redes, llamando a todos los que no comulguen con tus ideas maltratadores, como creo que se ha hecho con varios canales, ¿no? Es decir, lo mismo alguien coge y dice, pues aquí le dices que no y que haga no sé qué el perro, yo qué sé. Y ya de repente ya están ahí en Facebook. Con este canal no lo veáis porque el tío es un hijo de puta que no sé qué, porque es que dice no y son maltrato. ¿Y qué pasa? Que dices, vale, desde vuestro microcosmos, que os habéis montado desde vuestra burbuja de eco, suena de puta madre. Somos los buenos, sabemos quién es David Med, sabemos qué son las señales de calma. Tú estás ahí con tu ego de llevo aquí 3 días, pero ya me siento que soy la polla. Estás diciendo, hostia, me he dado cuenta de que puedo enseñar a un perro sin usar la violencia. Joder, soy la hostia, ¿sabes? Por eso digo que es como que se acaban de encontrar con algo y ya dicen, soy brillante, ya lo domino. O sea, dices, tranquilo que llevas 2 días, relájate un poquito. Entonces, te abres un Facebook de esto, lo que sea, y dices, mira, que te voy a enseñar que así... Y entonces, ¿qué pasa? A lo que voy yo es que siempre voy más allá. Dice, mira, si solo es eso, dice, pues me parece muy bien. Juntáis vosotros, como si por ejemplo pone adiestradores profesionales en positivo. Digo, deciros vuestras polladas, lo que sea, os paséis el día hablando de Turi y Rugas, lo que os apetezca, me parece muy bien. El problema es, resuelve los problemas o perros reactivos o no sé qué con tu perro y de repente aparece uno, oye, pues tengo este problema con mi perro, y ya le empiezan a agredir, ya empiezan a decir, es que eres un maltratador, es que no sé qué. Dice, mira, lo primero es respetar a la persona, porque la persona no tiene ni puta idea. Eso por lo pronto. Entonces esa persona merece un respeto aunque la haya cagado. Todos la hemos cagado. Y el que no la haya cagado, pues suele sus huevos. Pero yo la he cagado. Y yo creo que tú, no sé, no te conozco, no sé si la has cagado. Pero yo entiendo... Perdona, te corto. La hemos cagado todos. Claro, por eso que... Creo que la hemos cagado todos. Porque a mí este ego de adiestrador, la verdad es que estoy un poco quemado de esto. Porque hay mucha gente que en el grupo se las da de todo. O perros que... Pero bueno, se nos escapa de encima. Pero personas que es en plan... Que quieren transmitir al mundo que todos los casos han acabado bien. Y cuando ves ciertos casos dices, hijo mío, lo que digo siempre, si para ti eso, que el caso que acabó bien, genial. Para mi nivel de exigencia, no. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra es lo que es. Y hemos fallado todos, y no pasa nada, como en cualquier profesión, porque no aprendes ya de la nada. No, pero sí, pero que yo voy a antes. Y sigues cagándola, entonces a lo mejor ahí hay un problema bastante serio. Claro, pero yo voy a antes, porque como profesional sí te puedo meter más caña. Porque yo me dedico a esto y digo, coño, como sé que se hace un daño, me puedo enfadar más. Entonces yo a veces soy un poco más cañero si sé que el tío se dedica a eso. Pero te estoy hablando de alguien que no se dedica a esto. Entonces esa persona simplemente no tiene ni puta idea de lo que se ha encontrado con su perro. Ha tenido un Toby antes, perrito X, ha tenido su galguito guay y de repente hoy se encuentra que tiene un Foster Terrier que está como las putas maracas. Y te dice, joder, si llevo toda la vida con perro, ¿vale? Y empieza a hacer gilipolleces. Pues esa persona está haciendo un daño a su perro. Pero no es mala persona. No tiene ni puta idea ni de lo que es un perro, ni el daño que le está haciendo a su perro.
Por tanto, aunque a ti te pueda parecer hiriente porque te gusten mucho los perros, porque a todos nos va a doler ver a un perro sufriendo, hay que entender que esa persona no nació sabida. Entonces tú le puedes decir a un profesional, tío, es que lo que estás diciendo es una subnormalidad, tronco. Ya deberías saber esto, que te dedicas a esto y como profesional se te puede exigir un nivel, ¿vale? Porque estás cobrando por ello. Pero una persona, que es un poquito por lo que iba todo esto, es decir, esa persona, en el momento en el que se encuentra en las redes, que tiene dos vías, que es buscar la vía de por la violencia o por la no violencia. Desde su perspectiva, porque no sabe lo que nosotros sabemos, porque no sabe que hay más vías, ¿sabes? La propia Karen Pryor ya lo dice, yo no soy adiestradora en positivo como tal, yo soy adiestradora, creo que ella se definía como adiestradora científica o algo así. Y Patricia McConnell, pues lo que sepamos que es, yo lo voy a aprender y lo voy a aplicar. Pero a mí no me llames lo otro, porque el otro ya implicaría asignarme una serie de dogmas. Pero eso no quiere decir ni que Patricia McConnell ni que Karen Pryor se dediquen a pegarle latigazos a los perros, ni hagan rol de perro, ¿sabes? Alfarrol. Es a lo que voy. Entonces, a lo que iba con todo esto, se llega a esas personas y de repente te metes en las redes, la persona ignorante no sabe lo que se va a encontrar y de repente dice, a ver, me han dicho que hay dos cosas. El César Millán, que te pone el perro patas arriba, pero luego me han dicho que eso puede hacer daño al perro y me han dicho que... Y yo es que lo veo en la tele y me da un algo que veo que el perro... Y yo es que quiero mucho a mi perro, digo, si hay una manera más suave, pues tal. Y entonces dice, mira, que está en esto que pone aquí en positivo. Venga, me suena, me gusta más, ¿no? Entonces hay que entender esa perspectiva de lo que está buscando esa persona. Es, quiero a mi perro, pues no quiero que le hagan daño. Entonces se va a las redes y de repente toda esa gente que se supone que se dedican a esto la empiezan a tratar como el culo, ¿sabes? Empiezan a llamarla maltratadora porque ha usado un collar, maltratadora porque le ha dicho que no al perro o cosas así. Y entonces, ¿qué piensa esa persona? Pues si estos no hacen las cosas, pues tendré que... ¿Por qué? Porque sí, me va a doler que le hagan daño a mi perro, pero es que no hay otro modo. Que es a donde yo voy, que luego esos adiestradores se han comunicado conmigo y me han dicho, nosotros lo que hacemos es resolver lo que otros no resuelven. Es decir, primero la gente va a recurrir al que no le va a hacer daño a su perro, pero como esos no saben trabajar, porque esa es la percepción que tienen ellos, porque es la que están aprendiendo de todo este rollo, de todas estas interacciones, van a recurrir a nosotros, ¿sabes? Y yo solo aprendí por un adiestrador, lo mismo está viendo ahora, le bloqueé porque me acabo tocando los cojones, que se consideraba a sí mismo como el mejor adiestrador de Uruguay, ¿sabes? Claro, a mí me gusta decirle, pues bueno, vamos a hablar a nivel técnico de cómo resolver un problema, a ver qué soluciones me pones tú, que estás teniendo los huevos de decir que una ansiedad por separación es dominio, pues a ver si tienes los cojones de yo te voy a poner un caso concreto y yo te voy a poner mi resolución del problema y tú me vas a poner... Y entonces, en el momento en el que le empecé a poner las cosas técnicas, el tío ya decía, no, tronco, yo te respeto a ti muy bien tus cosas, pero que no quiero, en plan, como si esto fuese a ver quién la tiene más grande o algo así. Y decía, no, si yo te estoy hablando de para que entendamos qué estamos haciendo, ¿sabes? Que tú me estás viniendo aquí muy subido, diciendo que eres el mejor adiestrador prácticamente del planeta, y yo simplemente te voy a hablar de cuestiones técnicas. Y entonces se puso así como muy tonto con el tema y al final le mandé a tomar por culo y ya está, ¿no? Entonces eso es más a nivel anecdótico. Pero a lo que voy es que él lo que me contaba es que conocía a una etóloga que se hizo adiestradora en positivo y cuando la cosa se ponía fea, pues le decía, toma, para ti el caso. Y entonces él me contaba eso, que para ellos su percepción es esa porque es la que están viendo. Es decir, se mandan perros o sea, la gente que quiere ser buena con sus perros pide ayuda al adiestrador en positivo, el perro no se le trata, la persona se cansa de gastarse el dinero y de ver que su perro no para de hacer esos problemas y recurre al adiestrador tradicional. Y entonces es cuando el perro
se supone que se esgura, se arregla, ¿sabes? O sea que al final acabamos en lo de siempre. Prefieren tener a un perro probablemente que ha aprendido indefensión aprendida, pero la persona lo único que ve en su perro es que ya deja de hacer esos comportamientos que no deseaba, ¿sabes? Y es lo que te digo, y todo esto en base a esa politización que se ha hecho del mundo del perro. Pues la parte neutra, o sea, la parte central, que es la que considero que estamos nosotros, pues parece que ha desaparecido. Yo me sitúo en el centro. A mí no me va ni un extremo ni otro, pero muchas veces porque se basan en dogmas, no por otra cosa. Y me importa la ciencia y después la experiencia personal mía o de otros profesionales que considero de valor de esos casos que se salen de la norma y que hay que tener en mente. Yo me baso en el centro. A ver, Romina por aquí comentaba una cosa porque tenía una duda que dice que sí. Cuando un perro esconde comida, se va a lo suyo, pero tan pronto se acerca otro perro, reclama el recurso, pues simplemente es eso, que reclama el recurso. Normalmente eso en mi experiencia sucede, si el perro deja aquí algo, se separa y tal, y ve que el otro va, y este calcula que está más cerca como para todavía poder reclamar aquello, y entonces se lo explica al otro. Bueno, se lo explica. Simplemente es un aléjate y vete. Ese es el punto para mí. Ni más ni menos. Es claro. Una protección de recursos simplemente calculando espacio. Si el otro perro está tan cerca que ya lo tiene y este va a decirle algo, pues entonces ya caemos en lo que no es lícito. Porque a priori no sería lícito. Yo en esa duda diría esto. No me rayaría tampoco más. Claro, yo lo he explicado muchas veces, que la protección de recursos es algo natural. A nadie le gusta que le robe la cartera. Pues al perro no le gusta que le robe su cosa. Porque pero normalmente lo hace cuando ya se acerca lo más rápido posible. Puede que se acerque ya protegiéndolo, pero normalmente hacen cálculos de distancias. Porque si a 5 metros sin moverse gruñe, eso puede ser otra cosa, que es un caso muy raro. En plan, yo estoy ahí está X recurso y ni me muevo para intentar acercarme, para que se considere protección como tal. Alguno que lo hace, pero eso es rarísimo y eso es otro tema. No sí, pero ahí lo que hay que ver es tu comportamiento. Y entonces si tú, por ejemplo, estás manteniendo la mirada, no necesitas acercarte porque tu mirada ya está comunicando. Sí, pero la mirada en perros es importantísima. Sí, pero yo considero que no es lícito, porque no estás frente al recurso. Que si hay una relación de subordinación con la mirada comunicacional, por supuesto. De hecho, cuando tienes una cierta relación con tu perro y va a hacer algo que sabe que no es lo más adecuado, porque ya les he enseñado alternativas conductuales, muchas veces te consultan. Te puedo, y tú a lo mejor lo miras y no dices nada. Y es no es mío. Pero es que yo siempre digo lo mismo. Se establece una comunicación de la hostia. Se ve muy claro lo que te está diciendo tu perro y lo que tú le estás diciendo. Pero en protección de recursos no tiene por qué aplicar. No, protección de recursos más en la distancia, no tanto la mirada, en mi experiencia. Sí, pero es que el caso no lo he entendido. O sea, no sé el caso cuál era, yo simplemente he entendido. Deja un recurso aquí y se va. Y entonces cuando otro se acerca, lo protege. Ah, pues, para mí sigue siendo reclamar. Otra cosa, o sea, para mí es un vacile de perro. Pero sigue siendo reclamar. En el momento en el que hay suficiente distancia, lo mismo deja de reclamarlo. Pero yo eso lo he visto hacer y no veo más como una demostración de pues eso, de estatus al otro, como diciendo, eso es mío. Y utilizo esta estrategia, por eso yo a veces digo que ellos juegan a los papeles sociales. Por ejemplo, eso muchas veces lo hace. Te pone es como que te pone pruebas, ¿sabes? Entonces, aparece un perro y de repente él muestra interés por algo. Y dices, tú eres un hijo de puta. Tú lo estás haciendo para cuando se acerque el perro poderle amenazar. Pero el palo te suda, va la polla. Y entonces es una manera como diciendo, oye, cuidado, que a mí se me respeta, ¿sabes? Pero no lo veo más que eso, porque él es muy así. Desde que le tengo siempre ha sido muy en plan... primero mostrarse muy, muy amedrantador y luego ya súper prosocial. Pero es como que el primer impacto, siempre que conoce a un perro,
quiere como demostrarle que él es capaz de defenderse. No le va a hacer nunca daño. Entonces él tiende mucho a marcar enseguida, porque lo que quiere es comunicar al otro: yo soy capaz de defenderme. Y en el momento en el que el otro lo respeta, se hace colega de cualquier perro. Pero si esas comunicaciones no funcionan, su comportamiento es mucho más intenso con el otro perro, hasta que el otro perro entienda que no, o sea, como que ya no permite ni que se acerque, ¿sabes? Es como diciendo: tu comportamiento fuera de lo correcto me está tocando los cojones, ¿sabes? Entonces, o yo siento que me vas a respetar, o no voy a dejar que te acerques a mí, no voy a interactuar socialmente contigo, ¿sabes? Yo creo que hay varios casos. En el caso de Ángeles, lo planteaba Ángeles Ocaña, era Romina. Considero que si ha dejado el recurso, no es que lo intenta preservar a distancia, sino que se acerca ya emitiendo alguna señalética de amenaza para conservarlo. Se acerca. Entonces, por eso digo que lo catalogaría como protección de recursos. En el tema de dejar sí, para mí es una protección de recursos, eso no lo tengo dudas. Si lo hace acercándose, sí. Si no, contemplo que podría haber otro caso que es muy excepcional. Sobre lo del palo, sí que es verdad que hay algunos, porque hay todo muy variable. Hay algún perro que a lo mejor coge un palo, lo deja, se acerca a otro y dice: no, ahora lo quiero. Pero como los niños... Claro. Sí, es igual que es igual que los niños, esa es la gracia. Es que muchas cosas son iguales, porque, chicos, al final la psicología en gran parte es común. No tenemos psicología humana y canina, como se dice, son cosas que me chirrían. Los principios de base de la psicología muchas veces son los mismos. Entonces, hay dos niños, uno coge algo que el otro ya había dejado y cuando el otro lo coge cobra valor. Pero si nos pasa hasta con adultos, en etapa adulta sucede. Cobra valor cuando lo tiene el otro. Ese podría ser un caso. Y hay algún perro que deja ahí algún recurso que no ha mostrado interés nunca, simplemente lo deja, y cuando el otro va, a lo mejor se lo explica. Bueno, puede haber alguna situación excepcional, pero hay algún perrillo que lo busca como un motivo de conflicto. En plan, venga, lo dejo a ver si alguien lo toca y nos pegamos aquí, que lo suelen ritualizar. Pero un poquito perros bullas. En plan, marca y luego ya se va. Si dejan el escenario preparado, podría ser. No digo con Moncho, pero yo lo he visto en otras situaciones. Sí, yo en este caso lo que siempre le he visto es como le veo siempre que le afecta mucho que se ritualice todo mucho. Pues ¿qué pasa? Que con los perros que tienen un comportamiento que ritualizan bien, como él, que son perros de caza, que son perros con un comportamiento muy, muy, muy sensible, muy reactivo, con eso se lleva muy bien. Pero si, por ejemplo, el perro es más infantil, enseguida se encabrona. Mira, te voy a enseñar un ejemplo con un bulldog francés. Lo tenía por aquí preparado. Digo, mira, encima de tú que tienes... Veo ese vídeo y ya mire, mientras lo pones, si te parece, yo lo que podría apuntar es que, porque se han quedado por ahí dudas, no lo he leído, pero se han quedado unas cuantas. Otro día lo que podríamos hacer es resolución de dudas. Tú das tu visión, yo doy la mía y aportamos lo que podamos a la gente. Sí, tú el día que quieras, pues me das un toque y preparamos otro directo, como si quieres hablar de cualquier otra cosa. Vale. Pues mira, el vídeo es este. Y mira, y además en el vídeo está guay porque se ve el comportamiento con un tipo de perros y con el otro. Entonces yo... Entonces sé cómo son y son un poquito especiales, pero sí, la verdad es que muy hábiles comunicándose. Sí, bueno, yo una vez me partía la polla porque iba un tío con un bulldog francés, no, creo que era uno, y me hizo mucha gracia porque se veía que era un tío que no tenía ni puta idea de perros, pero lo que le dijo al perro era decir exactamente eso que le acabas de decir a tu perro es lo que efectivamente está ocurriendo. Y el tío iba pasando por un pasacebra mientras iba Moncho y Chica a mi lado, ¿no? Entonces ellos iban pasando y todo lo típico que van así como mirando y diciendo, joder, ese que guisa lleva, ¿no? Y el bulldog francés estaba como súper nervioso intentando lanzarse hacia ellos. Y se queda así, él dice, joder, tío, ¿no ves que pareces un puto psicópata o algo así? Le dijo al perro. Y claro, efectivamente, los perros al encontrarse con ese comportamiento que se tira encima suya, y mira, aquí lo vemos, una cosa parecida. Entonces, yo aquí, por ejemplo, está Moncho, y aquí tenemos una, no sé si es un podenquito o una podenquita o algo así. Entonces, entre ellos, ¿ves? Ritualizan muy bien el acercamiento. Aquí se saludan cortésmente todos.
¿vale? Esta muestra que tal, viene aquí creo que a saludarme o algo así. Y por aquí ahora aparece el bulldog francés. Entonces yo aquí estoy viendo a Moncho y le digo, tú ven para acá, ¿vale? Entonces aquí le digo que se venga. Es aquí, por aquí le llamo, viene. ¿Ves? Él mira, el cabrón ya ha aprendido que cuando le llamo es porque digo, tú, que va a haber lío, vente para acá, déjate. Ya has visto cómo el cabrón controla ahí con la mirada. ¿Sabes? Tiene esa, lo que decías tú antes, que perros con los que has tenido mucho trabajo te buscan todo el rato, están todo el rato siendo conscientes del entorno y de tu mirada, y todo está roto, mirando a tus ojos y al entorno, ¿sabes? Por eso digo que es tan importante educar al perro bien para que se genere un poquito esa relación, ¿no? Entonces aquí cojo y como veo al bulldog francés agarro a Moncho porque sé que el bulldog francés va a venir. Y efectivamente viene. ¿Sabes? Entonces fíjate que sincronía, como ya me sé un poquito el rollo, es decir, el bulldog francés va a venir a lo loco y Moncho le va a meter un viaje. Y como no quiero que le asuste, pues no le va a hacer nada, pero le va a asustar. Entonces Moncho intenta comunicarse con él. Ves como Moncho clava la mirada y le mira fijamente como diciendo, ¿tú quién eres? Y el bulldog francés va a su puto rollo diciendo, ¡para allá voy! ¿Sabes? Y entonces va directamente ahí a lo loco. Entonces aquí ya Moncho ya le está enseñando los piños, ¿sabes? Y se mantiene ahí la postura. Claro, Moncho cada vez se siente más irritado. Y el cabrón, ves que no te creas tú ahí que no, él se queda ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás enfadado? Exacto, son así, quiero decir, no interpretan incluso cuando un perro los quiere agredir. Claro, él es, además se ve, si te fijas el comportamiento de... Sí, si te fijas en la boca y todo esto, él está súper relajado, el bulldog francés. Sí, está en un modo infantil, está en un modo relajadito, está en un modo divertido. Y claro, Moncho le está percibiendo como un peligro porque está viniendo directo hacia él. A mí lo que me gustaría es poder recalcar en otro momento lo denostada que está la obediencia, que yo no la utilizo siempre, pero la tengo para ciertas circunstancias. Porque hay alguna vez que he visto a mi bulldog francés, sobre todo el macho, que es más corto, la hembrita es más despierta, que a lo mejor va a interactuar con un perro que está emitiendo señales de amenaza y es de, Thor, para aquí y punto, te vienes ya, porque no estás entendiendo al otro perro. Y cuando ves que se denosta tanto la obediencia y tal, pues vamos a ver, si todo es en su justa medida y puedes salvarle a tu perro el culo de una agresión, de que lo atropellan, etcétera. Pero bueno, bien. Claro, y en este caso el perro, porque tiene la suerte de que tú sabes y tú estás percibiendo más que tu perro. Pero claro, él, precisamente, por genética, no percibe tanta señalítica. Pero tú sí eres capaz de aprenderla y decir, ese perro te está amenazando, vente para acá, que te vas a llevar un viaje, ¿sabes? Pero eso es suerte que tiene él de tenerte ahí para guiarle. Pero si tú dices, no, es que no, llamarle, eso es explotarle. Dices, pero coño, tú es explotar al niño cuando le dices, venga Paquito, hazte las sumas que tienes que aprender matemáticas. Pues no, coño, es parte de su educación. Y el hecho de que tú digas al perro ven y venga, pues es parte de su educación y de su bienestar en su entorno, por lo que digo yo. Hay gente, que eso lo habrás visto, que te vende que el perro haga lo que les haga la polla, que eso lo llamo yo el salvajismo, ¿no? Es decir, no sé si se llama así, pero yo lo llamo así. Que es la vía que se ha puesto ahora de moda, de decir, que dices, para eso le pagas a un profesional, para que te digan lo que ya hacías. Es decir, si estás pagando a alguien para que te diga que el perro haga lo que hacen los perros, pues ya está, ya lo está haciendo. ¿Ves? Entonces dices, si el perro va por la calle y simplemente porque yo parto del hecho de que el perro tiene que gestionar todas sus relaciones y todos sus... dicen, es que tú no has visto los perros de la India, que van ahí a lo suyo, no le matan los coches. Dice, ya, ¿tú sabes cuántos de esos están reventados? Qué fácil es decir, deja al perro en el entorno y que el entorno le enseñe.
Tío, tú eres un normal, macho. Tú no sabes lo que... Tú no has visto la pinta que tienen esos perros, muchos de ellos que están reventados. ¿Sabes? ¿Quieres a tu perro arriesgarlo a que pase un camión y te lo deje hecho una croqueta? ¿Sabes? Eso para ti es el amor. Y lo mismo pasa con los niños. Es que si le digo tal, pobrecito, está mucho más feliz con la Play. Dice, ya cuando tenga 16 años te va a meter un bofetón que tú vas a querer estar con la Play por no oírle, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, al final estás creando una relación dañina para ambos. Que simplemente lo mismo es que estés 3 tardes. Venga, ven. Perro viene, le premias, le das cariño, juegas con él, lo que sea. Muy bien. Estás así 10 minutos, 3 veces al día y el perro ya viene de puta madre. ¿Ha pasado algo? ¿O no? Que el perro se vincula más contigo porque está trabajando contigo, está sabiendo cómo te comunicas, está pasando buenas emociones contigo. Entonces, ¿cómo coño va a ser mala la obediencia si la haces bien? ¿Sabes? Esa comunicación que está teniendo contigo va a ser parte de su experiencia vital, de mirarte, de estar feliz a tu lado, de ver que se está comunicando contigo, de que es capaz de manejar el entorno, eso le va a dar seguridad. Porque claro, si él se da cuenta de que te pone la patita y tú le das algo a cambio, muchas veces perros que son súper inseguros les ayudas porque dices, coño, hago cosas y la vida actúa en referente. Entonces claro, los perros con mucho miedo lo que han aprendido es todo lo contrario, que no son capaces de manejar absolutamente nada del entorno, están aterrados. Dice, haga lo que haga, no soy capaz de... Entonces al final están todo el día en indefensión aprendida, están todo el día aterrados. Pero en cambio si dices, de repente ahora las cosas que voy haciendo me dan resultados, pues eso es que dice, joder, qué guay, ya, mira, hago esto y tal, y no sé qué. Entonces, es lo que digo, que no es que sea verbalizado, pero a nivel emocional es importante para ellos el hecho de... Y lo ves, mira, con el perro este que estoy trabajando ahora, que tiene muchísimo miedo. Me decía la dueña que están pasando cosas que desde un punto de vista del cálculo no son calculables. Como que de repente, ahora cuando ella entra por la puerta, el perro mueve la cola. Yo no puedo calcular que eso vaya a ocurrir, ¿me entiendes? Pero es una consecuencia de que esos trabajos que estamos haciendo de hacerse más sentir seguro al perro y de esos trabajos de obediencia básica en las que el perro está disfrutando jugando con nosotros y haciendo el ven y no sé qué y todo esto, pues el perro se siente más seguro y de repente ya ve a la dueña y ya la ve como una referente de la vida, ya la hace sentir más feliz. Y el perro antes venía a ella y el perro es como que estaba ahí, como diciendo, pues ha entrado, y ahora ya de repente está viendo cambios emocionales. Entonces eso es muy bonito, que si tú le echas un prejuicio, decir, no, es que no le puedes enseñar porque es explotación, te dice, te a tomar por culo, hombre. O sea, por eso digo que... Lo dejamos aquí porque si no, no llego a un sitio. Sí, no te preocupes. Yo es que me enrollo más que las persianas. Mía culpa. Contigo. Nada, para otro día, si miramos preguntas y te parece, lo podemos mirar de resolver, ¿vale? Venga, pues nada, pues eso, me ha gustado mucho tenerte por aquí y a los que estéis por aquí, yo creo que a todos les ha gustado mucho verte. Lo dicho, tenéis ahí su canal y nada, pues no llegues tarde. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. A ver, vamos a ver cómo me apaño yo ahora, porque ya no os puedo ver. Voy a ver. Bueno, me estáis oyendo. Me voy a tener. A ver. Ahí. No me vais a poder ver. Esto lo veis, ¿no? Digo, me voy a despedir ya de vosotros. Es que como ha cortado la llamada, pues yo ya desaparezco. Pero el sonido... A ver si estáis por aquí. Vale. ¿Me estáis oyendo? Bueno, creo que oírme estáis oyendo porque... Aquí tengo línea puesta. Vale. Ah, vale, pues eso, me estáis oyendo. Es que ver no me vais a poder ver, por eso lo digo. Entonces me voy a despedir ya de vosotros y ya está, ¿sabes? Entonces voy a aprovechar esta pantalla porque esta, como está desconfigurado, pues ahora mismo no puedo... A ver, webcam en grande. Venga, lo voy a dejar aquí.
Entonces, pues nada. La cuestión es que despedirme vosotros y ya está. Así que nada, es que lo que digo, esto para poder configurar los directos, pues se hace desde Skype. Y en el momento en el que Skype se corta, pues yo pierdo la webcam. Por eso he desaparecido. Ese es el motivo de la cuestión. Así que nada, me voy a despedir de vosotros. Así que espero que os la hayáis pasado muy bien. Tenéis ahí, si queréis ir al canal de David, pues con este adiestramiento podéis suscribir si os ha molado. Y nada, pues eso, un saludo para todos, para Bad Gil de Gotham, para Bad Girl de Gotham, para Dalmira Marín, para Eddie Coury, para Manuel Ruano Marín, para Romina Castañez, para Eddie, para Paula M, para Mijail R. Y eso, y bueno, en un principio, pues eso, no os he podido leer apenas, porque pues o estoy a una cosa o estoy a otra. Para Estrella León López, y para Ángeles Ocaña, Cristina Park, Ricardo MP, para Educación Canina Iván García, para Pigua. Hoy habéis estado unos poquitos más, creo, o los mismos prácticamente. Y para Cristina Park, y ya está, ya está. Alguno nuevo por aquí, Rodrigo Montiel. Joder, qué calor tengo, la Virgen. Y Ricardo, Liz M, Osvaldo Vilches, mira, ya a ver si esto me lo leo con más tranquilidad, porque aquí dice lo típico de nos equivocamos cuando damos cariño. Eso habría que ver qué connotación tiene, porque puede ser que sí en una connotación y puede ser que estemos hablando de otra cosa con otra connotación. Habría que verlo. Para Miguel Aguado, para JPPPP, y creo que ya estáis todos por aquí. Creo que ya es todos. Para Ireval, para Juani Malgarejo, y creo que ya estáis todos toditos. Para Juan Ávila, y ya está. Ya sí que estáis todos. Creo que ya os he dicho a todos. Pues lo dicho, espero que lo haya pasado muy bien y ya nos vemos el viernes, porque hoy, que yo sepa, es domingo, y tener una buena semana y hasta la próxima. Adiós.